En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. Hola, bienvenidos amigos, amigas, entre el espacio-tiempo. Como sabes, programa dedicado al misterio, ciencia y tecnología. El programa de hoy vamos a tener todas las secciones en este programa, con bastante información y temas variados. Hoy nuestro colaborador, Mario Ortega, ha cogido la máquina y nos conducirá entre el espacio-tiempo para épocas y lugares del pasado. Iremos saltando en el tiempo y quién sabe si pensamos ir al pasado y nos encontramos con el futuro. Vamos a empezar. Bueno, y ahora vamos a escuchar, él es nuestro amigo y colaborador, Mario Ortega. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosario. Es un placer tenerte aquí de nuevo en tu programa. Un placer, de verdad. Espacio-tiempo. Bueno, tienes mucho que contarnos sobre... Nos traes un tema súper apasionante, a ti que te gusta la arqueología, el tema de la isla de Malta, ¿no? Sí, bueno, varios temas. Si nos da tiempo, pues tocaremos varias cositas. Haremos un poco de recorrido, sí. Si nos da tiempo, pues llegaremos incluso a la Capadocia de Turquía. Pues nada, vamos a viajar un poquito en el tiempo y en la distancia, ¿no? Exactamente. Está cerquita del Mediterráneo. Sí, sí, sí. Muy cerca. No, como eres apasionado de la arqueología y los misterios, ¿por dónde vamos a empezar aquí en la isla de Malta? Pues mira, si te parece, podemos empezar por los misteriosos cart routes. ¿Mm? Estupendo, bien, bien. Bueno, a ver, estos Cuéntanos, cart routes, como bueno, las imágenes que puedes haber visto, que te he pasado, pues estos son surcos de carro que se encuentran en muchos puntos del planeta, según dicen, ¿vale? Porque dicen que no solamente están en Malta, que también en Azerbaiyán, en Grecia, en Francia, en Sicilia, bueno, en varios sitios. Incluso dicen que en algún sitio de España también, yo no lo he visto personalmente, pero bueno, dicen que en algún sitio hay alguna huella, pero vamos, el sitio emblemático por excelencia, digamos, que es la isla de Malta y la otra, que es la de Gozo. ¿Vale? Entonces, digamos que estos surcos son caminos que van en paralelo y que recorren lo que son todos los rincones de la orografía de Malta. Según las investigaciones, los datan pues de unos 5.000 años, o sea, que serían del 2000 o del 3000 antes de Cristo, ¿vale? Las construcciones megalíticas de la zona pues tienen unos 5.000 años aproximadamente, aunque bueno, esto es lo que dicen más o menos oficialmente, pero ya como veremos hay construcciones que son muchísimo más antiguas, ¿no? Al principio, bueno, se teorizó con que estos surcos de alguna manera serían creados a consecuencia pues del paso de carros o de posibles trineos, ¿no? Y que bueno, que por el tipo de terreno, porque es una roca de tipo calcáreo coralino, es relativamente blanda y es muy fácil que se erosione, ¿no? Es muy propensa a la erosión. Estos surcos tienen forma de V o de U. Su profundidad media va de los 8 a los 15 centímetros, ¿vale? En algunos puntos incluso superan los 60 centímetros de profundidad, en otros en cambio apenas se pueden apreciar, y ya te digo, van en paralelo y entre ellos guardan una distancia de 1,10 m a 1,40 m, o sea, son irregulares, ¿no? Muchos de ellos se cruzan entre sí, o sea, es como si, para hacernos una idea, es como si fuera
un entramado de vías de tren que parten de diversos sitios, que en algunos Sí, sí. puntos se cruzan, ¿no? Y bueno, Ujú. se les relaciona con las antiguas canteras de las islas, ¿no? Sí, Y sí. se especula, para darles una explicación posible, de que tal vez sirvieron para transportar bloques de piedra Sí, sí. en la época de, bueno, los musulmanes por mar, que las transportaban hasta África durante la ocupación, digamos, y que las Sí, sí. destinaron para construir templos y demás. Pero es que tampoco no hay evidencias de que esto sea así. Bueno, es una posible explicación, pero ya te digo que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de ello, ¿no? Sí, sí. Se teorizó también con que podían conducir pues en, o sea, puntos concretos o sea, de la isla, a donde hubieran Sí. puntos, o sea, construcciones megalíticas, pero tampoco es el caso, porque, o sea, muchos se pierden en cualquier punto, no van a ningún Sí, lugar sí. concreto. Algunos incluso acaban en acantilados, que dices, bueno, es que acaban en acantilado y no tiene ningún Bueno, sentido, ¿no? quizás Y porque la tierra se mueve mucho y ha quedado el acantilado porque ya no continúa lo que continuaba a lo mejor en un pasado Sí, anterior. claro, sí. Lo que pasa es que también, según las pruebas que se han hecho, tampoco hay una evidencia de que Sí. cierta parte o sea, de la isla se haya derruido o que, ¿me entiendes lo que te quiero Ujú. decir, no? Sí, Según la sí, sí. datación que tienen esos, o sea, lo que son los surcos, Ujú. con las investigaciones que se hacen, digamos, a nivel geológico, tampoco hay una explicación de decir, no, es que aquí, mira, aquí había una zona y que ha desaparecido y no es el caso. Claro, claro, sí, sí. Incluso algunos también se pierden se adentran en el mar a grandes profundidades. Claro, también tenemos que pensar que estos carruts, o sea, es posible que el nivel del mar estuviera mucho más bajo hace unos cuantos miles Claro, de sí, años sí. atrás, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor nos llevarían a un poco más de, o sea, a un poco más de profundidad. Lo que Claro, pasa es sí, que es muy sí. curioso, porque es que, Ujú. aun suponiendo que conocieran la rueda, ¿vale? Y estamos hablando del Sí. Neolítico en el 5000 antes de Cristo, ¿vale? Y que estos surcos se hubieran originado por algún paso, o sea, por el paso de algún tipo de carro o algo así, Sí. obviamente debería haber una erosión central entre los surcos, ¿vale? Que sería originada pues por el tránsito de personas o de animales de tiro, ¿no? Pero no es el caso, no hay ninguna erosión central. Ujú. También se cree que fueron realizados adrede a modo de raíles, pues para, bueno, pues para la estabilidad de los carros. Pero claro, aquí hay una cosa que no cuadra, ¿no? Porque hay muchas dudas respecto a esta irregularidad de los surcos. Porque claro, como antes te he Sí. comentado, que están entre metro 10 y metro 40, o sea, hay una Y diferencia. 60 de profundidad, 60, que es Claro, que entonces, es más de medio metro de profundidad, es claro, bastante, ¿eh? estamos hablando de que si hay 30 centímetros entre sí, yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que disponían de ruedas y además de unos ejes con muelles amortiguadores que podían hacer que las ruedas se expandieran, ¿sabes? Entre estos 30 Sí, centímetros. O porque sea, se abren, sí, sí, claro. claro, es imposible, o sea, pensarlo, ¿no? Y aparte, cuando hablamos de los 60 centímetros de profundidad, es de suponer que deberían haber utilizado unas ruedas que por lo menos deberían haber tenido 2 metros de diámetro, ¿vale? Aparte Ujú. de que tampoco tiene mucha lógica si nos atenemos a que en algunos sitios las curvas son pronunciadas hasta casi 90 grados, con lo que un Sí, carro sí. hubiera sido prácticamente, bueno, imposible que pudiera girar, ¿no? Por estos Ujú. ángulos Surcos. tan vivos de 90 grados, ¿no? O Sí, sea, sí. es todo un misterio. Hay otra teoría también, Ujú. a lo mejor es la menos aceptada por la arqueología, pero bueno, que diríamos que servirían como sistema de riego, ¿vale? Para la recogida y almacenaje de las aguas pluviales, ya que, claro, Ujú. estamos hablando ahí debido a su orografía y demás, y Pues la zona mira, es pequeña, pues para recoger aguas, debido a los escasos recursos hídricos, hubiera sido fantástico poder recoger agua, ¿vale? Y pues eso mira, explicaría. puede ser, Ujú. Mario, puede ser eso porque ahora en las líneas de Sí. Nazca están haciendo investigaciones sobre que podían ser también de riego. O sea, puede ser. Sí, sí, una de Por las eso, investigaciones que se sacó en Nazca precisamente también, mira, ujú, es curioso porque en otro programa también no hace mucho hablando sobre este tema, también sí, salió a colación lo de Nazca. Sí, sí, ujú, sí que es verdad que hay ciertas investigaciones que dicen que apuntan que muchos de estos caminos que van, o sea, que
que se pierden en ciertas zonas, precisamente era para marcar puntos donde había agua, pues claro, estamos hablando de una zona donde los recursos hídricos son muy escasos y digamos Sí, sí. que de alguna manera estos caminos marcarían pues la situación de esos puntos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un entramado que si lo viéramos a vista de pájaro, aparte de las típicas figuras, ¿vale? Que son un misterio de por sí, es Vaya. por qué lo hicieron y con qué motivo o algo. Aparte, unas líneas, estamos hablando de unas líneas que se cruzan entre sí, que Sí, forman sí. unos ángulos, o sea, es algo increíble, ¿no? Ya te digo, aparte de los dibujitos, ¿no? Claro. Que no tiene una explicación tampoco a día de hoy muy razonable. Bueno, sabes que la alemana María Recher dedicó toda su vida a las líneas de Nazca, ¿no? Y que para Sí, ella era sí. un gran calendario astronómico, ¿no? Pero sí, Sí, es que hay muchas hipótesis y no. hay diversas teorías. Bueno, Sí, sí. la más famosa, precisamente las líneas de Nazca se hicieron muy famosas a raíz de Erich von Däniken, ¿no? Sí, sí. No sé si fue en el 68 o algo así, Vaya eh, que sí. que hablaba, bueno, que eran pistas de aterrizaje de los ovnis, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. es lo que pienso yo. A ver, si los ovnis tuvieran que necesitar de pistas de aterrizaje, madre mía, ¿qué quieres que te diga? Sí, A ver, desde cuando luego. estamos hablando de naves que normalmente, o sea, pueden atravesar planos, ¿no? Sí. Dimensiones, por así decirlo, aparecer y desaparecer, ¿no? O que pueden aterrizar Claro, sí, sí. eh, mm, en plano, o sea, digamos En como, cualquier como, sitio, sí. ¿sabes, no? En vertical, o sea, a ver, Sí. decir que estos seres necesitan de, o sea, de pistas de aterrizaje para, ahí me parece totalmente descabellado, ¿no? Pero Sí, bueno, es todo un enigma, es todo un enigma. sí, sí, Pero sí. bueno, volviendo a los raíles tuyos de la isla de Malta, entonces podía ser un sistema de regadío o un sistema de recogida de agua, como dices, porque Sí, es seco, está mal, ¿no? sí, bueno, podía ser, lo que pasa que también, a ver, y eso explicaría también que Sí, por qué algunos surcos acaban en los acantilados o directamente al mar, ¿vale? Porque sí. servirían precisamente para eliminar el excedente de agua. Pero Ujú, claro, volvemos a las mismas, que en contra estaría otra vez de por qué los surcos son paralelos, por qué tienen sí, estos desniveles, o sea, claro, claro. no tiene ningún sentido tampoco. O sea, no, ya te he dicho, como he comentado antes, era una teoría que no era tampoco muy aceptada por los Ar- arqueólogos. Sí, sí, Es sí. posible que para lo que sea, pues en tiempos de ocupación, cuando estuvieron los fenicios, griegos, romanos, etcétera, Sí. a lo mejor los podían haber aprovechado pues para algo, vete tú a saber, ¿no? Para sus necesidades. No sé Ujú, para qué, no se sabe tampoco, pero bueno, es claro. posible que al encontrar esos surcos allí, a lo mejor los hubieran adaptado a sus necesidades para algo, ¿no? Sí, sí. Pero sea como sea, estamos ante una incógnita y bueno, ahí está, ¿no? Ujú, Lamentablemente en la actualidad hay pocos recorridos que quedan o sea, enteros, la mayoría pues se han sí. perdido, lógicamente, por la erosión y ya, bueno, y sobre todo, bueno, por efecto del ser humano, y aunque se Claro. conservan muchas zonas precisamente de cara al turismo, están Sí, preservadas pues sí. para ello. Sí, claro, para que Pero se no vea, dejan de porque ser un claro. misterio. Ujú. Un misterio, otro misterio. Esta isla es súper maravillosa en misterios, ¿eh? Es Ujú. bellísima, pero en misterios también ocupa bastante. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de esta isla? Que yo he estado mirando por ahí, es que es súper interesante. Yo Pues sabía cosas de ella, pero no sabía dónde estaba, porque eso que lees, sabes, pero no. Y a raíz de que tú me lo has dicho, he estado investigando y bueno, si tengo que hacer un viaje, me iré a Malta a verla, que me encantaría verla. Bueno, cuéntanos, Pues Mario. mira, ahora nos iremos a unos círculos concéntricos que existen en la península de Cabra, ¿vale? Esta Sí. península, mira, por si los oyentes quieren tomar nota, se escribe Qawra, ¿vale? Ujú, ¿Por qué lo digo? Porque los oyentes mismos pueden coger y a través de Google Maps sí, situarse encima de esta península ujú, para poder ver algo que es asombroso, ¿no? sí, Esto se descubrió no hace muchos años por vía satélite sí, y son unas marcas, o sea, unos círculos, tres círculos concéntricos, que son ujú, perfectos, ¿vale? Y bueno, estos círculos son inapreciables a simple vista, ¿vale? Y claro, claro. simplemente son unos círculos, se ven como unas franjas claras, ¿vale? Y solo se pueden ver pues a vista de pájaro. Ya te digo que en el Google Maps se puede ver. Se Ujú. desconoce cómo pudieron ser trazadas. Pues nada, Eh,
Ya saben nuestros oyentes dónde tienen que buscar para verlo. Venga, seguimos, seguimos. Se especuló pues, con la Ujú, posibilidad de que podía tratarse de una especie de diana, tal vez creada durante la Segunda Guerra Mundial, para realizar prácticas de tiro aéreo, ¿vale? ujú. Pero no existe documentación al respecto. Los lugareños tampoco han oído hablar de este tema. Sí, sí, Tampoco se han hallado ni marcas ni proyectiles, y además sería contraindicado, ¿no? Realizar prácticas de tiro en zonas sí, cercanas a sí, población, o sea que la teoría no sería válida. Y ya te digo, la gente de allí ni ha oído hablar de ello. sí, sí, Es un dato curioso. A ver, muchos lo relacionan ya con los círculos de la mítica Atlántida, con la sí, sí, posibilidad de que los supervivientes de la Atlántida que fueron a parar por allí, que a lo mejor en el sí, sí. terreno de alguna manera quisieron emular, ¿no? Como a modo de símbolo, ¿no? O dejar grabado el Pudiera símbolo ser, sí, de lo sí, que era su pudiera ser. tierra, sus círculos concéntricos, ¿no? Aquellas Sí, sí, murallas entre aguas que habían, ¿no? sí, Según sí. los textos de Platón. Pero bueno, a ver, es simplemente una especulación, una teoría, ¿no? Pero bueno, no deja de ser Sí, un misterio y una curiosidad que ya te digo, si los oyentes quieren verlo, simplemente Google Maps, ponerlo, situarse sí, sí. encima, ir acercándose y se ve claramente. Es como si fuera Ujú. una diana. Muy interesante, la verdad que muy bien, pero yo también, pues, claro que sí, son hipótesis que están ahí, porque parece ser que en estas islas ha habido otras civilizaciones que los científicos no conocen. Pero bueno, yo te dejo a ti que vayas dirigiendo un poco lo que nos puedes decir de todo el tema que hemos empezado a hablar. No quería cortarte. No, no, tú tranquila, tú lo que tengas que preguntar, preguntas y ya está, sin Vale, problema. vale. Pues mira, ahora nos iremos, si te parece bien, al Sí. hipogeo de Halsafliene. Pues la cogemos la máquina del tiempo y nos vamos hacia allá. Venga. Bueno, a ver, Venga. este hipogeo de Halsafliene en Malta Sí. es impresionante, ¿vale? Se desconoce con qué tecnología, con qué Ujú. herramientas pudo ser excavado en la roca, porque estamos hablando de una roca de gran dureza. Entonces, claro, si pensamos en la época en que se hizo, ¿vale? Estaríamos hablando que más o menos dicen que se remonta a unos 5.000 años antes de Cristo. Ahora estaríamos Sí. hablando de época neolítica. Sabemos que por el tipo de herramientas que había entonces era práctica, bueno, totalmente nulo, o sea, imposible poder escarbar, perdón, Sí, sí. excavar una roca de gran dureza, ¿no? Como esta. Pero bueno, es una construcción subterránea que está formada Sí. por cámaras en 3 niveles, los cuales Sí, sí. están interconectados entre sí, Ya ¿vale? ves tú, qué interesante, ¿eh? Ya ves lo que tenemos debajo tierra. Sí, sí. O Ujú. sea, estamos hablando de una construcción de hace 7.000 años, ¿vale? Sí, sí. Dicen, según los arqueólogos, por lo visto fue utilizado hasta el 2500 antes de Cristo. O sea, digamos que fue abandonado totalmente hace unos Ujú, 4500 años que entró en desuso, ¿vale? ujú. Eh, Fue descubierto en 1902, ¿vale? Por trabajadores de la construcción mientras trabajaban en los cimientos de un edificio. Sí, ¿Vale? En aquella época, pues claro, había un hombre, el padre Emmanuel Magri, que era un miembro del comité de dirección del Museo de Malta, que sí, bueno, sí. que se interesó muchísimo por el tema, empezó la excavación del yacimiento entre 1904 y 1906 y accedió, digamos, a los niveles medio y bajo, ¿vale? Pero Sí, este sí. señor, su vida se vio truncada en 1907 y no pudo publicar sus hallazgos, ¿no? Ujú. Pero otro señor, un tal ser Termistocles Zammit, continuó con la tarea hasta 1911, ¿vale? Este hipogeo pudo ser abierto al público en 1908. ¿Vale? Ujú. Entonces se cree que fue utilizado como lugar de enterramiento. Si nos Sí, atenemos a lo sí. que sería el primer nivel, que es el más antiguo, que Ujú. consiste, pues es un gran hueco con cámaras funerarias y una entrada principal Sí, eh, sí. eh, que bueno, que se encontraba en la superficie, ¿no? Ujú. Dicen que a través de una puerta se puede acceder al segundo nivel. Este Sí, segundo sí. nivel dicen Más que tienen profundo, ¿no? unas... Ese más Sí, profundo, ¿no? el segundo nivel, sí. Tiene unas piedras impresionantes talladas en diferentes formas y diferentes Ujú. motivos florales. Y bueno, y el último nivel, que sería el tercero, que es el más profundo, Ujú. tiene una sala principal y otras salas alrededor, ¿vale? Y lo curioso
de esta sala, digamos, son Sí, las sí. propiedades acústicas que tiene, ¿no? Que son sorprendentes, porque ¿Mm? dicen que tiene la peculiaridad o sea, de transmitir y de amplificar la voz humana. O sea que Sí, sí. tú puedes estar en un rincón de la sala y yo qué sé, a 40 metros o 50 metros se va otra persona y tú puedes susurrar tranquilamente una frase que la otra persona te escuchará con toda claridad. Ya ves, Lo que qué estás diciendo. interesante. Sí, entonces, claro, es algo desconcertante, ¿no? Claro. Pero lo más alucinante es que, por lo visto, según dicen, esto solo Ujú. funciona con la voz masculina. O sea, solo se propaga, digamos, lo que Misterioso, es misterioso, el tono de curioso. voz masculina. Claro, a ver, esto yo a veces he pensado, ¿no? Dándole vueltas a esto, ¿por qué una voz, tono femenino, por qué no puede hacer lo mismo y por qué con una voz masculina sí? Vale, yo pienso, a veces he especulado un poquito sobre el tema. A ver, dicen que Ujú, allí se hacían rituales religiosos, ¿vale? Y que ujú. lo llevaban a cabo sacerdotes, o sea, hombres, ¿no? En este caso. Claro. Eh, Podría ser que a lo mejor estuviera hecho adrede para solo transmitir la voz, digamos, masculina, por así decirlo. Posiblemente, ¿vale? Claro, el misterio está en que qué conocimientos de acústica podían tener aquellas gentes para Vaya, claro. conseguir ese efecto, ¿no? Sí. Aparte de que dicen que también ese efecto hubiera impresionado mucho a los creyentes, a la gente que se congregara allí, ¿no? Impactándoles mucho Claro. psicológicamente, ¿no? De Sí, alguna sí. manera. Claro, todos estos conocimientos te dejan en jaque, ¿no? Aparte, hay otra cosa muy, muy curiosa, que dispone de una serie de canales, Ujú. tipo Geo, canales a modo de Sí. aire acondicionado, ¿vale? Que mantienen la temperatura del interior Tú constante imagínate. todo el año, independientemente de la temperatura que hagan en el exterior. Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. Emi, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
ves, si es que bajo tierra se vive mejor, si es que al final, pero cuánto sabían, ¿eh? Yo lo que te quería preguntar es que el sonido ha sido muy importante. El sonido, tanto en los círculos de las cosechas, las iglesias y las catedrales, están hechas como con el sonido, tienen como dibujos del sonido. Luego también el sonido, depende de qué sonido sea, hace como tercera dimensión, en 3 dimensiones. Si tú ves una iglesia, la parte de arriba, en 3 dimensiones, ves a veces dibujos que se hacen poniendo arena o sal o una sustancia así con el sonido. Haces un sonido y depende del sonido que hagas, hace un como dibujo, ¿no? Sí, Y entonces exactamente, sí, esos sí. dibujos están en las catedrales. Y esos dibujos es del sonido, o sea, que no pudieran saber esta gente que no sabemos, es que tampoco sabemos si vamos hacia adelante o hacia detrás de la sabiduría, ¿eh? Exacto, según las frecuencias que se utilizan. Bueno, es más, Ujú. se habla mucho Sí, sí. también cuando hablamos de estos misterios también, que de otro día podemos tocarlo también, de la isla de Pascua Sí. y Uy, bueno, el Cantá, fenomenal. y otras construcciones, ¿no? Si nos vamos a Perú, yo que sé, a Sacsayhuamán o a Sí, Ollantaytambo, sí. ¿no? Que dicen que cómo situaban aquellas piedras, cómo las movían, aquellas moles de Claro, tantas sí, sí. toneladas, que era imposible, ¿no? Ujú. Se habla mucho, hay un de que, bueno, si según las tribus antiguas y tal, que los movían a través de sonido. Sí, sí. A través del sonido, a través de una frecuencia, dicen que podían elevar las piedras y transportarlas. Claro, pero a día de hoy esto no está demostrado lógicamente, bueno, forma parte de la mitología, ¿no? Pero sí que es verdad que se habla mucho del Pero sonido y el sonido puede mover la sal, puede mover la arena, porque no va a poder mover un pedrusco. sí, no, no, Depende del exactamente, ¿no? sonido. Bueno, Y del, aparte con- que y sabemos que del- ciertas frecuencias pueden romper incluso una copa de cristal, ¿no? O sea, a ver, Exactos. pues por eso mismo, ¿qué conocimiimientos podían tener en plena Sí, época neolítica, tanto de vaya. acústica como de arquitectura, ya te digo, para poder excavar esa Mm. roca de extremada dureza, ¿no? Roca Y caliza mantener, para poder hacer todo este templo subterráneo. claro, y mantener la temperatura, que esa es otra. Es que Exactamente, esa es es otra. muy Que hoy en día te interesante. Sí, tienes que gastar una pasta en aire acondicionado y mira ellos haciendo sí, unos sí. agujeros, no veas, ¿no? Y debajo tierra, o sea, que dices, ay, es que ahí, pues, para que veas, sí, sí. Sí, claro, porque bajo tierra, a ver, tenemos las grutas naturales y todo, que bueno, que se conservan incluso en algunos pueblos, en algunos sitios para Sí, mantener los alimentos del campo frescos y demás, pero tú sabes que en la sí, gruta sí. hace mucho frío. Claro, estamos hablando Ujú. de mantener una temperatura constante y Sí, bien, buena, o sea, que buena, no pases claro. frío, o sea, que estés bien, o sea, Sí. que no tengas ni Ni calor frío ni ni frío. calor. Sí, Entonces sí. estamos hablando de una temperatura que ya te digo, constante, agradable, normal, que está todo el año igual, o sea, que se mantiene, ya te digo, constante, independientemente del tiempo que haga fuera. Sí, pues sabían mucho esta gente. Ya te digo yo que no sabemos si vamos hacia adelante o hacia detrás, pero como realmente el tiempo no existe, pues Sí. Yo, en según qué temas, yo diría que vamos para atrás como los cangrejos, pero bueno, en fin. desde luego, Pues mira, podemos continuar con otro sí. misterio muy curioso, que creo que te gustará bastante. Ujú. Eh, que bueno, se hallaron unos esqueletos Sí, en la zona, lo que sería la zona superior, sí, cerca de las cámaras de entrada. Se encontraron, sí, según dicen, yo creo que tal vez sea una exageración o no, unos 7.000 esqueletos, ¿vale? Se sí, sí. encontraron alrededor de las cámaras, ¿vale? Lo más sorprendente del hallazgo es que muchos cráneos eran alargados, ¿vale? O sea, vieron entre los Sí, restos sí, óseos varios cráneos que eran alargados. Por sí, lo sí. visto, existen fotografías de ello, ¿vale? Que fueron Ujú, realizadas por el doctor Anton Mifsud y ujú. bueno, y otro doctor también, Charles Sabona, que bueno, que son las personas que dan testimonio y fe de ello, ¿no? Sí, sí, A ver, podemos aceptar hasta cierto punto, ¿vale? La existencia de cráneos alargados, ¿vale? Porque sabemos que sí, hay tribus que por sus costumbres ancestrales pues tenían la tendencia o sea, de hacer el alargamiento de los cráneos, ¿vale? Con unas maderas y sí, unas tablillas desde que la criatura pues nacía prácticamente, ¿no? Y bueno, sí, pues sí, esto lo hacían los hunos o los alanos y bueno, los que más conocemos son los mayas, la cultura paraca de Perú, ¿vale? sí, sí. Pero bueno, pero es que lo curioso es que Mm, según analizaron algunos y vieron que los resultados indicaban una tendencia natural a nivel genético a sí, dicho alargamiento.
o sea que se Sí, sí, descartaba cualquier manipulación. sí. Esto ya no deja de ser curioso. Incluso Adriano Forgione, Sí. un investigador y director de la revista Phoenix, Sí, vio también, se fijó mucho en el curioso aplanamiento de algunos de esos cráneos, lo que es en la parte superior, sí, y sí, así la ausencia de lo que es la sutura digital, que tú sabes que el cráneo tiene unas suturas, ¿vale? Que sí, bueno, sí. cuando los críos, cuando nacen, pues tienen lo que es la fontanela, que digamos que está abierta, ¿no? Y el Abierta, cráneo sí. o sea, se va cerrando el Poquito cráneo, a ¿no? poco. Y al final Sí, son sí, estas tres suturas, pues vio que en algunos cráneos había ausencia de esta sutura, sí, sí, que es una sutura natural que tienen todos, o sea, todos los seres humanos, ¿no? sí, sí. Entonces, estos cráneos estuvieron expuestos en el Museo Arqueológico de La Valeta hasta 1985. Sí, sí. Y por lo visto dicen que en la actualidad solo hay 7 ejemplares y se desconoce el paradero del resto. Entonces, a ver, Jolines. yo me pregunto, a ver, en el caso de que los hubieran hecho adrede, ¿vale? Igual que hacían la cultura paracas, los mayas, etcétera, eh, a quién pretendían imitar? ¿A quién querían emular? ¿A quién habían Exactamente. visto que tenía estas cabezas así? Tal vez a esos seres con aquellos cráneos que según Adriano Forgioni no tenían esa sutura y que Claro. posiblemente serían genéticamente naturales y Sí. luego Yo ellos quisieron imitarlos. te quiero decir una cosa. Es que nada, fue ayer cuando estuve escuchando, que bueno, a veces lo veo y lo he visto más veces, pero hablando del cráneo de Paracas, hablando de lo mismo que tú has dicho. Y Ujú, los análisis que le hicieron, es un cráneo que no es nada, no tiene nada que ver con lo humano. O sea, un ujú. mono es más parecido a nosotros que ese cráneo. O Sí, sea, sí, sí, está sí. estudiado. Y luego también el niño de las estrellas, el de este que se encontraron, que era un niño, que no sabían si era el síndrome este de que hay con la cabeza grande y tal. Y la verdad es que ese tiene padre, tiene madre, pero el padre no se lo saben sacar en la genética. O sea, no Sí, sale. O sea, acromegalia. Sí, bueno, esto, a exacto, sí, ver, sí, hay eso. algunos casos, bueno, esto lo tocamos, me parece que recientemente, en el último programa o el anterior, no hablamos de los cráneos, de quién disparaba balas en la antigüedad. Sí, sí, también, Yo también, estoy claro, hablando de sí, los lo cráneos, hablamos. sí. Precisamente hay algunos cráneos que tienen estas formas así alargadas que no dejan de ser Mm. curiosas, sí, sí. Claro. Bueno, hablan de los gigantes, luego también hay otra raza más pequeñita también con los cráneos así. La verdad es que se sabe que muchas civilizaciones y razas emulaban lo que tú has dicho a dioses o a quien vieron con esos cráneos. O sea, Exactamente. si lo han estudiado la ciencia y la ciencia dice que no tiene nada que ver con lo humano y tú lo que me estás diciendo que no tiene la sutura y tal, o sea, pues no son de aquí, no es lo mismo que nosotros, es otra especie diferente. Sí, bueno, algunos de ellos, no todos, ¿eh? Porque No incluso todos, yo sí, sí. también he visto fotografías de estos cráneos alargados de Malta y a ver, en algunos se aprecia la sutura. Lógicamente, por la deformación Sí, del sí, cráneo, no la ves situada en la zona donde debería estar, sino más abajo, ¿vale? sí, sí, Pero no dejan de tener sutura, ¿vale? Pero sí claro, que sí, por lo visto hay ciertos otros, que a lo mejor serán estos que han desaparecido, entre comillas, sí, sí. que sí, que ya te digo que este investigador pues dijo que no cayó en este dato, ¿no? Precisamente en la ausencia de estas Sí, sí. suturas. Nada, desaparece siempre, no sé, las evidencias. Es que hay que ver qué manera de tapar o de querer que no descubramos más, Sí, 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 sí. A ¿verdad? veces, bueno, ya hay muchas cosas que desaparecen o incluso a veces están a la vista, ¿eh? No hace falta hacerlas desaparecer. Es muy fácil para los Ujú. arqueólogos cuando encuentran algo, normalmente lo atribuyen a Ajuar, ¿no? O sea, encuentran Sí, algo sí. como hicieron con las pilas de Bagdad, ¿no? Las pilas de Ujú. Bagdad pues decían, bueno, esto son piezas de Ajuar, ¿no? Cuando no saben qué decir, ¿no? Claro, sí, Pues sí. simplemente lo atribuyen allí con curiosidades, las ponen en la vitrina y claro, tú te quedas Claro. así estupefacto, ¿no? Pensando a jugar y esto, ¿Y eso qué será? ¿sabes? O, Sí, o a sí. veces son cosas que las datan porque las han encontrado allí, ¿no? En un asentamiento, pero a Sí, lo mejor eran mucho más antiguas y ya estaban allí, pero claro. las han puesto, ¿entiendes, no? Sí, sí, han Mm, estado allí, han cogido lo del lugar y unas estarán de ahora y otras mucho más antiguas. Exactamente, bueno, esto es como la Ujú. máquina antiquitera, ¿no? Que bueno, que estaba en la embarcación hundida, pero claro, eso tendría una datación X, Sí, ¿vale?
con yo que sé, Claro. 2000 años, pero a lo mejor, pero esa máquina, según dicen, su antigüedad o sea, sería mucho mayor. Podían a lo mejor transportar, es como si ahora, hoy en día, un barco de los nuestros se hunde con estatuas romanas, después de Sí, 2000 años lo encuentran y dirían, hemos encontrado un barco con estatuas de hace 2000 años. No, no, sí. perdón, habéis encontrado un barco que se hundió hace 2000 años, pero las estatuas que llevaba tenían 4000, ¿vale? O Exacto, sea, sí, exacto, sí, sí, lo que ¿verdad? pasa que es eso, que a veces se encuentran ciertas cosas y como no se sabe dónde ubicarlas o ante la duda, pues Claro. una de dos, tenemos dos alternativas, o hacerlas desaparecer, que de eso están los museos Sí, llenos y los sótanos y todo de figuras sí, y de sí, cosas que no saben cómo catalogarlas o dónde ponerlas o que a lo mejor sí, plantean serias dudas o desafíos a la ciencia y a la historia sí, sí. oficial y dicen, bueno, mira, vamos a dejarlo esto de lado para que no, para que Qué no guay, Mario, ¿eh? Qué guay ir allí y especulemos echar un sobre el tema. vistazo. O si no, lo más fácil es eso, cogerse según ciertas piececillas, ponerlas ahí y decir, a jugar, ya está. Bueno, más temas de misterio. Que a mí, sabes que lo de los cráneos me ha encantado porque me Ujú. llama muchísimo la atención. Además, es que en todas las partes del mundo, tanto en China, Japón, no sé, por todas partes ha habido casos de cráneos alargados y ha habido casos de serpientes y ha habido muchos casos similares en culturas que que estaban distanciadas, que parece como que no tenían contacto. Sí, sí, exactamente, sí. Bueno, se dice que no había contacto, pero claro, si nos remontáramos a hace miles de años atrás y el supuesto Sí, caso de que esta Atlántida de la que hablaba Platón hubiera sí, existido y esta isla continente que hubiera estado en el Atlántico entre lo que sería América y África, es posible que sí. hubiera podido haber una conexión, digamos, entre ambos continentes, ¿no? Porque Sí, precisamente sí, el intercambio hacer construcciones claro. piramidales, ¿no? El ritual de la apertura de la boca que hacían los egipcios, que también se practicaba en Sudamérica, ¿no? Entonces, a ver, hay Sí, una sí, serie o sea, de coincidencia en los rituales, en las construcciones y sí, todo sí. esto, que claro, de alguna manera alguna comunicación tuvo que haber, ¿no? Sí, sí, Ahora, claro. claro, a ver, también se habla eso de la masa crítica, ¿no? Que bueno, que cuando uno desarrolla una cosa en un lugar, Sí. la tendencia es que en el Lo otro lado empiecen a hacer lo mismo, ¿no? Sería más o menos como aquel sí. experimento del mono 100, ¿no? Que empezó a lavar las patatas y Exactamente, que los el otros te iba a también lo decir hacían, ¿no? te iba a decir, la de los 100 monos, o sea, sí, la teoría de los 100 monos. Exactamente, ¿no? Pero bueno, que cabe la posibilidad de que sí, de que haya podido haber un contacto muy anterior, claro. Es que a ver, Sí, si nos basamos en las dataciones que nos da la arqueología, la historia oficial, ¿vale? Como por ejemplo con claro. las pirámides, que nos hablan o sea, del 2500, 3000 antes de Cristo, su construcción, ¿vale? Sí, Yo sí. ahí estoy totalmente en desacuerdo. Yo, para mí, sinceramente, soy de la teoría de que las pirámides son del 10.500 antes de Cristo. Sí, yo pienso que son mucho más antiguas, igual que la esfinge, más antigua y que no sé si son de egipcios o había otra civilización que los Exacto. egipcios luego la utilizaron, A ver, ¿sabes? no vamos a entrar en el tema porque es un tema muy extenso y que lo podemos tratar Sí, otro día, ¿vale? sí, sí. Pero ¿qué sentido tiene o sea, construir esas tres moles de piedra en un desierto? A ver, Es que no decirte, tiene ningún sentido. Verdaderamente, hace 10.500 años antes de Cristo, esa sí, zona era un vergel, era claro, vegetación, o sea, era claro. una zona muy rica. Sí que tendría sentido su construcción entonces. Aparte de que si nos atenemos a esta cronología de dioses que no está aceptada por la historia oficial, que se atribuye a la mitología, ¿no? Que se Sí, sí, remonta a la civilización egipcia a 25.000 años atrás, sí. ahí lo dejo. Claro, claro, no, no, sí, muy bien. La verdad es que a mí es que hablar contigo me encanta, porque es que de un tema lleva a otro y yo no pararía, ¿eh? Me encanta, me encanta. O sea, vamos al tema de Malta, al nuestro, pero la verdad es que ya te digo que es estupendo hablar contigo porque sabes mucho, enriqueces. Bueno. Me encanta, la verdad. Fluye. Espai Natural Romero. Tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas,
aceites, jabones y herboristería. Emi, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en Calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
Mira, si ahora si te parece, si nos da tiempo, nos podíamos ir muy cerquita, nos podíamos ir a Turquía ahora. Sí, sí, bien, tú sigue, Podríamos ir, tú. nos Sí, vamos a la Capadocia. ¿M? vale, muy bien, muy bien. Mira, la Capadocia pues es una región turca que está entre Ankara y Malatya, ¿no? Junto al Mar Negro. Es- Según dicen, esta zona, la Capadocia, tendría pues una antigüedad más o menos de unos 7.000 años o algo así. O sea, estaríamos hablando de 5.000 antes de Cristo, pues más o menos Sí. como las construcciones de Malta aproximadamente, ¿vale? Lo que pasa Ujú. es que es curioso, yo no sé si has visto imágenes, bueno, de hecho te paso imágenes de ello, no sé si has llegado a verlas, Sí, eso sí. pero si las ves, parece por un momento que estás viendo algo de ciencia ficción. O sea, por un momento te da la sensación de que estás o en la Luna o que estás en Saturno o estás en otro sitio, porque ves unas formaciones así extraordinarias que dices, a ver, esto no es de este mundo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es totalmente extraño. Entonces, Ujú. se trata pues de miles de viviendas que están excavadas en la roca, ¿vale? Sí. Y que bueno, es un origen que es muy extraño, ¿no? Dicen que se remonta a unos 8 millones de años cuando, por lo visto, entraron en erupción los volcanes que hay en la zona, que son el Hassan Dagh y el Erciyes Dagh, ¿vale? Y Sí, que por sí. lo visto al entrar en erupción, pues cubrieron la zona de grandes capas de lava y de cenizas, ¿vale? Y que luego Sí. con el paso del tiempo, con los milenios o sea, con los miles de años que pasaron, ¿vale? Por lo visto el clima se fue suavizando, Sí, sí. se volvió más húmedo y con las lluvias y todo se fueron formando pues corrientes de agua que fueron erosionando lo que es la toba, ¿vale? Sí, sí. Y finalmente pues quedó pues retratado, bueno, de alguna manera formado este curioso paisaje, ¿no? Que es tan característico, ¿vale? Sí. Eh, pero claro, lo más sorprendente, que esto ya sería posteriori, lógicamente, es la existencia de que por lo menos hay unas 200 ciudades subterráneas, Madre mía, qué pasada, ¿vale? qué increíble. Por lo visto, a día de hoy Sí, sí. no se ha llegado a excavar, digamos, no sé, a lo mejor un tercio, como mucho, se habrá llegado a escapar, ¿vale? De estas ciudades subterráneas dicen que incluso algunas de ellas llegan a tener 12 niveles o más, ¿vale? Llegando a los 100 metros de profundidad. O sea, Sí, estaríamos sí, sí, hablando sí. como, imagínate, pues un parking con, Sí. con 12 o 15 plantas para abajo, pues lo Ujú. mismo, pero en viviendas, ¿vale? Este sería el Increíble. caso de Ujú. la ciudad, por ejemplo, de Derinkuyu, ¿no? Sí, sí. Hay otra también situada a 10 kilómetros, que bueno, que dicen que entre estas ciudades también estaban conectadas por corredores, ¿no? Sí, pero es que Es, me estás hablando de sí, ciudades intraterrenas. sí, sí, Ciudades subterráneas. enteras con Intra- capacidad de a lo mejor de albergar 5.000 personas. sí, 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 O totalmente. sea que. Y luego Entonces, decimos que la Tierra, bueno, está el dicho ahora moderno de la Tierra es plana, pero realmente plana no lo sé, pero hueca, hueca, estoy segurísima que hueca está. bueno, a ver, no sé. Bueno, eso Tú ya ya me sería estás otro. diciendo Sí, otro pero, tema, si lo ves, vamos de un tema a otro, tenemos mucho de qué hablar tú y yo. pero Bueno, hay mucha, a ver, hay mucha corteza para excavar y bueno, en fin, estas ciudades están divididas en habitáculos, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea, estamos hablando sí, de viviendas, lo mismo que sería arriba, pero abajo, ¿vale? Serían sí, sí, habitáculos con cocinas comunitarias, ¿vale? Porque se han encontrado restos de hollín, ¿vale? Conforme qué decían, bueno, pasada. esto eran cocinas, lógicamente, ¿no? Ujú, Habían recintos también para los animales, con bebederos, sí, sí. centros de culto y bueno, incluso se habla hasta de puestos de vigilancia y todo. O sea, parece pues una ciudad subterránea bastante urbanizada, ¿no? Sí, sí. Eh, Estaba dotada lógicamente de un sistema de ventilación, ¿vale? Ujú, Que por lo visto eran pequeñas aberturas que permitirían oxigenar de alguna manera todas las plantas, ¿vale? Lo que pasa sí, que, claro, la incógnita, digamos, que es más evidente es pensar de cómo pudieron vivir miles de personas, ¿vale? sí, En el interior, claro, porque sí. lógicamente para verse tenían que haber estado provistos de antorchas, claro.
Aparte, Sí, sí. si pensamos también en las cocinas y en las hogueras para calentarse y todo, eso generaría una atmósfera totalmente irrespirable. O Sí, sea, sí. y ahí se crearía una de monóxido de carbono que hubiera Ujú. exterminado a toda la población. Entonces, Sí. no se puede entender, salvo que tuvieran otro tipo de iluminación, que no lo Sí. sabemos. Pero Puede vamos, ser. a Ujú. base de antorchas, sí que es verdad que, como te he comentado antes, se han hallado restos de hollín. Pero claro, Sí, estamos sí. diciendo, a ver, cocinar allí dentro, estar con antorchas, con hogueras y cosas, todo esto Ujú. produce monóxido. Entonces, Ujú. no se entiende, no, o sea, no se entiende cómo pudieron vivir ahí abajo, ¿no? Sí, sí. A ver, según los historiadores, se defendió la idea de que estas ciudades habían sido construidas por los primeros cristianos, ¿vale? Para ocultarse y defenderse de los enemigos, ¿no? Pero a ver, Sí, sí, puede ser. mm, es un No lo, poco no lo raro, ¿no? creo, no lo creo. Yo creo que esas Aparte, son mucho más antiguas. por eso mismo, a ver, es que ahí está la cosa, ¿no? Si estamos pensando que eso es basalto, ¿vale? Y que las herramientas que se usaban en aquella época, según los hallazgos encontrados al respecto, no pasaban de ser mazos, escarpas, azadas y Sí, poco sí. más. O sea, era imposible. Y que aquellas gentes huyendo hubieran tenido tiempo suficiente para construir esa ciudad subterránea es absurdo. Hubieran necesitado cientos de años y vamos, a las primeras de cambio las hubieran pillado. O sea, es que no. Mario, mira, yo sinceramente creo que eso está muy antiguo, una civilización quizás que no conozcamos, pero hay muchas formas de vivir, hay mucha tecnología diferente a la nuestra y cada uno lo ve a su manera, porque aquí en nuestra sociedad moderna ha sido cuatro listos que inventaron el dinero, los cuatro o cinco poderes, la iglesia, la farmacéutica y todo, que también es otro tema que podemos Uf, hablar, sí, ¿sabes? sí. Los dueños del mundo y hacen que vivamos de una manera que no todos estamos de acuerdo en vivir así, Ya, pero ya, ya. estamos aquí en esta matriz. Sí, Entonces sí. aquella gente que hizo aquella construcción vivirían de otra manera, encontrarían la forma de tener luz, Ujú. de ver ahí cómo comían, pues no sé, no sé, es que no, lo que tú dices del hollín, cómo podían vivir sin, había un sistema de ventilación, seguramente, cuando podían, que está demostrado, que tenían ganado, tenían para guardar despensa como grano, para guardar todo, y podían vivir 5.000 habitantes en ese pueblo, es como una ciudad entera, Exactamente, subterránea. sí, 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 Ujú. sí. O A sea, ver, es que eran otra forma de vivir. Ujú. ujú, ujú. Sí, a ver, se especuló muchísimo con esto de, claro, cómo podían haber construido esta ciudad, ¿no? O Sí, sea, en el sí, interior, ¿no? Incluso con la posibilidad de algún sistema para calentar la piedra, ¿no? A altas temperaturas, sí, para sí. poder trabajarla. Pero es que igualmente nos encontramos con el problema de combustión. Aunque haber sobrevivido a esas profundidades calentando la piedra y realizando eso, es que, a ver, es que es prácticamente imposible. O sea, no práctica, Claro, es que sí, sí, no práctica, sino totalmente imposible. O claro. sea, es una teoría insostenible. Ahora bien, que pudieran haber ablandado la piedra, porque sí que es verdad que las construcciones las hacían así, no eran cantos vivos, ¿vale? Normalmente las construcciones que hay en esta zona no estamos Ujú, hablando de ángulos rectos, sino que o sea, las esquinas vivas, como por ejemplo podemos tener en nuestros edificios actuales, ellos hacían esquinas redondeadas en un ujú. punto, en un ángulo donde convergen una esquina de una habitación, ¿vale? El techo con la pared, tú sabes que es un ángulo así recto que Sí, confluye, sí, pues ellos hacían como una curva, o sea, por dentro, sí. o sea, todo eran zonas curvas, ¿vale? No acababan en cantos vivos. Ellos, Ujú. si pensamos en la teoría de ablandar la piedra, que es lo que a veces, pues, con la teoría, mira, precisamente, pues no hace mucho que lo ve precisamente con Manuel José Delgado, en paz descanse, Sí, ¿vale? sí. Porque, bueno, él y yo habíamos hablado sobre este tema también, la posibilidad del ablandamiento de piedras, que él Sí, sí. sostenía también esta teoría, una teoría bueno, que defendió Joseph Davidovich, que era un Sí. ¿Y, químico francés, ¿vale? y cómo Y, se hacía eso? ¿Cómo se ablandaba la bueno, tierra? a ver, este hombre decía que los egipcios conocían este secreto, ¿vale? Y de ablandar la piedra y volverla a endurecer, ¿vale? ¿Vale? Ujú. Una vez que estaba emplazada en el lugar, ¿vale? Sí, sí. Porque hizo unos análisis microscópicos y de rayos X de las piedras Ujú. en las que se descubrieron cabellos y restos de fibras textiles dentro de ellas. Además Sí, de las sí. típicas bolsas de aire
que se forman cuando, por ejemplo, cuando hacemos hormigón, cuando hacemos cemento y cosas de estas. O sea, a ver, se Sí. forman bolsas de aire, ¿vale? Pues se descubrió en análisis de piedras que había en estas bolsas de aire y ya te digo, fibras textiles e incluso pelos humanos. A ver, Sí, es imposible que en una roca que no haya sido tratada artificialmente puedan haber pelos humanos en el interior o restos textiles. claro, Entonces, claro, sí, sí. ¿cómo se hizo? A ver, ese es el gran secreto. A ver, esto no deja de ser una teoría, ¿vale? Pero Ujú, es el gran secreto. Pero sí que es muy curioso porque, mira, hay un hombre, el padre Jorge Lira, que es un sacerdote católico, ujú, que escribió numerosos libros, e incluso hizo el primer diccionario del quechua al castellano, ¿vale? Que este hombre sí, estuvo muy metido en este tema sí, sí, sí. y tenía mucha curiosidad por saber, bueno, cómo se pudo conseguir esto. Entonces, haciendo muchos estudios, Sí, él estudió la leyenda de los pueblos precolombinos, ¿no? Que decía sí, que los dioses hicieron dos regalos a los indios para construir las ciudades y los edificios, ¿no? sí, Entonces, sí. habían dos plantas muy peculiares, que una de ellas era la hoja de coca, ¿vale? Que sería para Ujú, combatir el cansancio. Ojo, sí, sí, no tiene nada que ver con la cocaína, ¿eh? sí, La, sí. la hoja de coca es una cosa que incluso ellos, los lugareños, la mastican precisamente en las zonas altas como Machu Picchu y todo esto, Sí, precisamente sí, pues para combatir lo que se llama el mal de altura que dicen, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Ujú, y bueno, y que la otra planta serviría para ablandar la piedra al mezclarla con otras sustancias, ¿vale? Este hombre estuvo ujú. estudiando por lo menos 14 años sobre el tema y al final llegó a descubrir un arbusto llamado hocha mezclado Sí, con otra planta podía ablandar la piedra. Y es muy curioso porque pues consiguió sí, ablandar la piedra. Lo que pasa es que sí. no consiguió hacer, o sea, conseguir el efecto contrario. Endurecerla. Exactamente. Otro No material. consiguió. No Ujú, consiguió endurecerla. Y es una pena que nadie hubiera recogido el testigo, nadie se haya preocupado más del tema, o, ¿sabes? ujú. De decir, bueno, oye, pues hasta aquí llegó este hombre, vamos a mirar con Claro, investigaciones, poder conseguir el efecto contrario y poder dar una explicación plausible tal vez a muchas de estas claro, construcciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Sacsayhuamán o la Itaitambo, ¿no? Estas piedras claro. colocadas de tal manera entre ellas que no cabe ni una hoja de afeitar, ¿no? Vaya. Entonces, no sé, de Sí, alguna sí. manera no. No, es Pero que bueno, ahí que ahí está. está el enigma. O se movían las piedras por sonido o se movían porque estaban blandas y se hacían así. De esto de la teoría esta de ablandar la piedra, bueno, parece un poco absurdo, ¿no? Esta teoría que hablábamos antes también de esconderse de los enemigos, ¿no? Quienes Sí. fueran, ya te digo, cristianos o quienes fueran, pues bastaría con controlar los accesos exteriores, Mm, taparlos o hacer lo que fuera para hasta que se agoten los recursos, que no hubiera quedado más remedio que los que están dentro salgan y ya está, y se hubiera sí, acabado sí, todo, ¿no? Entonces, a sí, ver, sí. es un poco extraño, ¿no? Según, ya volvemos otra vez al señor von Daniken, ¿vale? ¡Guau, qué En, guay! en la respuesta de los dioses dice que Sí. las ciudades subterráneas fueron creadas para defenderse de los ataques aéreos llevados a cabo por los extraterrestres. Sí, puede ser. O sea que, bueno, ahí queda ¿sabes, no? Sí, bien. Eh, vamos a apuntar diferentes Bueno, teorías, ¿por qué no? para defenderse también de cosas de la naturaleza, como tú has dicho antes, de los volcanes o del meteorito que pasó hace un montón de años, pues quién sabe, es que no sabemos esas construcciones desde cuándo están hechas, porque Sí, como a veces la Tierra no puede sacar el carbono 14, pues hombre, ya claro. No, sí, bueno, el carbono 14 solo serviría para lo que es materia viva, o sea la materia inerte no te la puede datar, o sea, una ujú, roca no te la va a datar, lógicamente, pero restos orgánicos o cerámica y cosas de estas sí. Entonces, ujú, a ver, lo que tú decías, a ver, protegerte a lo mejor de animales salvajes de la zona, un tipo de construcción o protegerte de enemigos, pues bueno, sí, hasta cierto punto. A ver, protegerte de volcanes no lo creo, porque la lava cuando entra en estado líquido hubiera empezado a penetrar por los agujeros de ventilación y por todas partes ujú, y, sí, también. o sea, los hubiera masacrado, ¿no? Pero bueno, Ujú, no obstante, las últimas investigaciones arqueológicas que sí, conforme iban profundizando, ujú, descubrieron incluso material que pertenecía a los hititas, ¿vale?
que estaríamos Ujú. hablando de los hititas que dominaron el lugar durante 5.000 años. O sea, no, nos estaríamos remontando a mucho antes de la época cristiana, ¿vale? Sí, sí. Que posiblemente los cristianos, no te digo que no, a lo mejor vieron eso construido La utilizaron, y claro. lo aprovecharon, igual que muchas, incluso, bueno, se cree bueno, que muchos monumentos antiguos y muchos recovecos fueron utilizados por civilizaciones posteriores, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, claro. ahí O los estaban y templos, ya está. sí. Bueno, sí, Ujú. bueno, es como los egipcios cuando vieron las pirámides, ¿no? Construidas por sus Claro. antecesores, ¿no? Hace 2500 años. Ellos, todo lo que intentaron hacer a posteriori, si te fijas bien, Sí, yo sacar creo que esto, sí, yo creo está que medio sí. derruido, ¿no? ¿Cómo se entiende? O sea, Ujú. normalmente tendemos a evolucionar de manera o sea, que todo lo que hacemos, o sea, irá a más y a mejor en cuanto a Sí, arquitectura y debería, todo esto se refiere, debería. ¿no? Pero si te das cuenta, ya hay un retroceso, ¿no? Están las tres pirámides de Giza, ¿no? O sea, Sí, intempestivas ante el tiempo, ¿no? Y en cambio todo lo que se ha hecho posteriori, medio en ruinas, derruido, o sea, sí, sí, con restos de rampas y tal, cuando en las otras no hay claro. restos ni hay em, Los tampoco materiales eran más evidencias buenos. de que hayan habido, tampoco Ujú. rampas, o sea, pero bueno, por eso te Fíjate. digo que, bueno, y volviendo a esto, claro, Dime. es una incógnita, ¿no? Es una incógnita de por qué estas ciudades en el interior de la Tierra, cuando hay en la superficie había todo tipo también de construcciones, casas, palacios y fortalezas. Entonces, claro, piensas, bueno, pues posiblemente, seguramente, sí que construyeron fuera, al exterior, pero que estas ciudades subterráneas eran mucho más antiguas y ya existían de por sí. Yo creo que ya existían desde hacía mucho tiempo. Y hoy en día también hay bases subterráneas en Dulce, como sabemos, y en muchos sitios bueno, no es el tema, pero hay construcciones modernas también subterráneas. Ahora Ujú. ya continuamos con tu tema. Seguimos. Pues mira, ahora, pues mira, pues si nos seguimos moviendo por aquí, por Turquía, nos podríamos Sí, ir sí. a Çatalhöyük, ¿vale? Que es un... ¿Satal? Çatalhöyük, se escribe con la C trancada. Sí, sí. Entonces, este sitio es un asentamiento neolítico que está situado en Konya, ¿no? Lo que sería Anatolia. Y entonces, bueno, esto fue descubierto por un arqueólogo, James Maillard, en 1958, que pertenecía al Instituto Británico de Arqueología, que tenía sede en Ankara, ¿vale? Sí. Estamos hablando de una civilización de hace unos 9.500 años, ¿vale? Y se calculó que pudo tener más o menos unos 10.000 habitantes, ¿no? Claro, estamos hablando de la Sí. época del Neolítico precerámico, ¿vale? Dicen Sí, sí. que esta ciudad ocupó más o menos unas 10 hectáreas de extensión Sí. y que se hicieron viviendas una encima de otra. O sea, es curioso porque conforme las viviendas se iban quedando deshabitadas o se envejecían, las derribaban y construían unas nuevas encima. En Sí. vez de ir extendiéndose, digamos, a Encima. lo ancho, lo que ellos hacían era destruir lo viejo para construir lo nuevo, ¿no? Más o menos por las Sí, sí. evidencias de las excavaciones arqueológicas que han hecho, ¿no? Y Sí, por lo sí. visto dicen que se han descubierto hasta 12 ciudades superpuestas. Estamos hablando de, o sea, de Ya ciudades al ves. exterior, ¿vale? Al exterior. En este caso no sería como de Rinkuyu, o sea, en subterráneo. Estamos hablando o sea, de la superficie, ¿vale? Pero es Sí. curioso porque esta ciudad estaba rodeada por un muro ciego, ¿vale? No Sí. había calles, en esta ciudad no se Ujú. aprecian calles, las casas digamos que estaban pegadas las unas con las otras y tampoco había puertas de acceso. Tú dirás, vale, ¿y cómo narices entraban en las casas? ¿Vale? Sí. Pues por lo visto accedían a sus viviendas a través Sí. de los techos. O sea, Ujú. la Te lo población, iba a la gente... decir, que te lo iba a decir digo, por el techo, Sí, porque sí, recuerdo haber visto una escalera hacia abajo en alguna ruina de estas. sí, Te iba a sí, decir por el techo. Ujú. exactamente, pues por lo visto, o sea, accedían a través de los techos que aparte servían pues como sistema de ventilación y como de chimeneas, ¿vale? Y utilizaban escaleras hechas con madera y con juncos, ¿vale? Por lo visto dicen que hacían vida, o sea, la vida social la hacían en los techos, transitaban por los techos, se movían de un lugar a otro, contactaban con las familiares, con las amistades,
de un lado a otro a través de los techos. Digamos que bajaban a lo que sería la vivienda, pues tal vez, pues bueno, pues para eso, para descansar, para Sí, sí, dormir, sí. ¿vale? Entonces es curioso porque, claro, piensas, bueno, ¿de qué se defendían del exterior? A ver, de un ataque humano, a ver, tan fácil como poner escaleras, atacar por arriba y ya está. Dicen que tal vez sería que en la zona habían animales salvajes, según dicen los Puede estudiosos, ¿no? ser. Que podría ser, o sea, que podría ser una zona muy transitada por animales salvajes y por ese muro ciego, ¿no? De alguna manera ellos, claro, podían salir de la ciudad y a través de una escalerita podían salir al exterior, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Pero sí que es verdad que hacían vida pues en estas 13 hectáreas, ¿no? Las casas estaban construidas con adobe y entramados de madera, ¿vale? E incluso las paredes estaban enlucidas con yeso. Y aquí es lo que te comentaba antes, esto típico de los ángulos de las esquinas que no habían, o sea, que eran Sí. formas También redondeadas. redondos. En vez de acabar en canto vivo, acababan pues en formas redondeadas, ¿vale? Y lo curioso, bueno, dentro de los habitáculos había digamos, una gran habitación Sí, central, ¿vale? Con otras alrededor que a lo sí. mejor servían pues como almacenaje, me imagino pues que para trigo, para animales, bueno, para lo que fuera, Sí, ¿vale? sí. Esta habitación central, por lo visto es donde hacían una vida total, ¿vale? Porque por lo Sí, visto sí. tenían unas plataformas alrededor que servían para sentarse, para comer, Sí. para dormir, bueno, pues para Sí, todo, para ¿no? todo allí. Sí, sí. Incluso por los restos que se han hallado habían horno incluso para cocinar, ¿no? Ya ves qué Entonces, interesante. Sí. de alguna manera era pues en el recinto principal de cada una de las viviendas era donde hacían la vida íntima, digamos, ¿no? Y la vida social la Sí, hacían, ya te digo, a través de los techos. sí, sí. No sé, serían con Una cuidado. forma de vivir diferente. Lo que tú Sí, dices es que era una época también en la que había muchos animales salvajes y no sé, si protegerse de ellos o protegerse en general de lo que fuera. Estaban exacto. así como Lo, más a la defensa del lo pueblo, que no sé. tenían que ir de con cuidado por la noche, imagino, porque si vas caminando por ahí a oscuras y caes por uno de los agujeros a la vivienda de otro, imagínate. Vaya tela. ¿Qué haces tú con mi Sistema mujer de en la cama? sistema de canalización tenían, sistema de para tener agua. Bueno, a ver, ellos tenían sistemas, o sea, ellos recogían agua, por lo visto habían como una serie de canales, que por lo visto Ujú. o sea, servía para recoger aguas pluviales, ¿no? Sí. Y hay una cosa muy curiosa, ¿vale? Ujú. Que bueno, que ellos los muertos, Sí, por lo visto, los enterraban bajo las propias casas. O sea, ese salón sí, del que estamos hablando, donde ellos hacían vida, la sí, vida sí. íntima, digamos, debajo del subsuelo de esas casas, ellos enterraban a Ujú. los muertos. Sí, sí. Los ponían dentro de cestos o los envolvían en esteras, ¿vale? Ujú. Y incluso dicen que a veces los ponían así, o sea, como, bueno, pues como plegándolos, ¿vale? Para que Sí, ocuparan menos sí. sitio y los enterraban Ujú. allí, donde ellos hacían vida, porque incluso se han hallado hasta 30 cadáveres dentro de una misma vivienda. Ya ves. Pues yo te digo sinceramente una cosa, Mario Ortega, que hacía muy bien porque no negociaban con la muerte. Nosotros aquí negociamos con todo. En nuestra sociedad moderna negociamos con todo. Vamos a ver, naces, ahí sales a la vida y bueno, ya te cuidan y tal en el hospital. Y te mueres y nada, como tienes que estar pagando aquí toda la vida, y es un negocio, ¿eh? No, Es un negocio. exactamente, por Morirse desgracia es sí, por como otras desgracia sí, cosas. pues sí. Bueno, y estaban cerca de sus seres queridos, los tenían debajo de ellos, estaban ahí con ese cariño de tenerlos ahí, como que también los protegían, ¿no? Digo yo. Bueno, a ver, es otra manera de entender la vida. A Sí, ver, nosotros, claro, hemos evolucionado de otra manera en los tiempos modernos en los que estamos sí, sí, también. Todo el conocimiento que tenemos, o sea, las películas, el séptimo arte también ha influido mucho en el concepto de la muerte, ¿no? Entonces tal vez sí, sí, nosotros nos lo tomamos de otra manera, claro. La muerte, pues hace 500 años, hace 1000 años, hace 2000 años, no sé, la gente se lo tomaba de otra manera, ¿no? Ahora parece que esto es sí, más sí. traumático, ¿no? O estamos viendo las diferentes teorías de esto y tal, Ujú, que lo que pasa, lo que puede suceder, lo que sí, lo que no, y parece que a través sí, de las películas también nos han metido mucho miedo también con estas cosas, pero ujú, bueno, a ver, no deja de ser, ¿no? Esa claro, parte ineludible de nuestras vidas a la que algún día, pues por sí, desgracia, tarde o temprano, más vale tarde que temprano, claro,
tendemos que Pero enfrentarnos, ¿no? toca. Sí, sí, la verdad. Sí, pero era otro concepto, ¿no? O sea, ahí, bueno, incluso no sé si has visto, ¿sabes? Lo de las islas estas, ahora no recuerdo el nombre, estos que sacan a los muertos, que los desentierran y los Ah, sí, sí, en arreglan y tal, México. ¿Es México? exactamente, sí, pero no me acuerdo en qué ciudad concretamente era. Ah, Bueno, pero a ver, no deja de ser curioso, ¿no? Aparte es macabro y escabroso, ¿no? Pero ellos lo pues toman sí, sí, eso no con me... toda naturalidad, ¿no? Pero bueno, pero aquí Sí, hacían cosas muy raras, ¿eh? Aquí en esa tal Hoyuk también hacían cosas sí, raras porque, mira, eran muy pulcros, ¿eh? Porque por lo visto los residuos que originaban, ¿vale? O sea, de comer sí, y de todo, los lanzaban al exterior de la muralla. O se dice que había sí, unas ciertas zonas concretas donde también los vaciaban, sí, ¿vale? A decir de bueno, de las investigaciones que se han hecho al respecto. Pero sí que es curioso, ¿vale? sí, Que después de haber realizado pruebas de ADN, ¿vale? En los restos de los cadáveres, se vio también que en esos cadáveres enterrados no había tampoco una relación directa de consanguinidad, o sea, una relación familiar. Habían algunos que a lo mejor decían, bueno, a ver, este individuo está aquí enterrado, pero no tiene nada que ver con los otros, ¿no? O varios de ellos no tienen nada que ver. O claro. sea, ¿vale? Según las investigaciones, bueno, por lo visto se celebraban un ritual de escarnación mediante el cual, bueno, Sí, los difuntos, por lo visto, se ve que antes de ujú, enterrarlos eran expuestos al exterior de la muralla, los dejaban allí durante un tiempo, ¿vale? Pues tal vez, sí, pues seguramente no, tal vez no, seguramente para que fueran pasto de las alimañas. Entonces, una vez que sí. ya los habían o sea, descarnado totalmente y tal, Desencarnados, sí, sí. exactamente cogían lo que eran los huesos y tal, los plegaban, ¿vale? Ujú, Y los enterraban. Y los claro. enterraban, aparte de que es curioso porque se han encontrado muchos que están enterrados, ¿vale? Y que no, que la cabeza, o sea, está separada del cuerpo, porque digamos que en las salas donde ellos Ujú, donde hacían vida, en estas salas, sí, digamos, donde están los polletes que te he dicho para sentarse, para comer, para dormir y demás, sí. se han encontrado también muchas calaveras, ¿vale? O sea, parece que la calavera, pues Ah, la separaban del resto del cuerpo, ¿vale? En algunos a lo casos, ¿vale? mejor eran enemigos, a lo mejor eran enemigos que por lo que sea, pues le quitaban la vida a ellos o lo que fuera y lo tenían allí también, digo yo, no sé. No, ¿Qué explicación tiene pero eso? claro, se apunta más a que tal vez sería alguna manera de que algunos de ellos a lo mejor serían personajes muy representativos, ¿vale? Porque dichas calaveras Ah, bueno, presentaban también. incluso emplastos y pintura, ¿vale? Tal vez con la intención pues de recrear la imagen del individuo en vida. ¿Sabes cómo estas Ujú. reconstrucciones que están haciendo como recientemente aquella Sí, sí, calavera sí, mira, sobre la diosa egipcia y tal, sí, sí, que la sí, empezaron a hacer con pastelina y todo eso para ver sí, sí, cómo sí. había sido? Pues de alguna manera se han encontrado pues calaveras con esto, con arcilla, con emplastos y pintadas, ¿vale? Como si Sí, sí. hubieran querido hacer, recuperar la imagen que tenía aquel difunto en vida. Ah, pues ¿Vale? interesante, sí, Un sí, muy bien. extraño ritual, ¿no? Ujú, Y bueno, en cuanto a los utensilios que se han hallado, bueno, artefactos de obsidiana y cerámica sin decorar, ¿vale? ujú, De obsidiana pues hay lanzas, puñales, espejos también, ¿vale? Y recipientes y adornos de cerámica, ¿vale? Prendas textiles, joyas de cobre y plomo, también artefactos hechos con conchas marinas y con perlas, ¿vale? Lo que ujú, también, según los investigadores, indicaría que tuvieron contactos comerciales con Asia Menor, ¿vale? Por estos tipos ujú. de conchas y demás. Sí, sí, porque Eh, y bueno, uno de los descubrimientos más sorprendentes, por así decirlo, ¿vale? Sería sí, de unas pinturas prehistóricas bajo la capa de yeso de alguna de las paredes, ¿vale? O sea, una vez que quitaron ese ese sí, yeso, ese perdón, yeso, sí, sí. con el que hacían un enlucido, o sea, imagínate qué técnica, ¿eh? Estamos hablando de paredes enlucidas con yeso, no te lo Sí, pierdas, sí, por ¿eh? eso que Como es muy actualmente hacemos, interesante. Sí, como sí. actualmente hacemos en nuestras viviendas. Pues al quitar esa capa de yeso, Ujú. vieron que habían pinturas, o sea, detrás. Pinturas que Antiguas, podían ser, anteriores. sí, sí, que podían ser consideradas las más antiguas del Neolítico, ¿vale? O Sí, sea, no solo las más antiguas, sino las primeras realizadas en paredes de una vivienda, en vez de sí, una sí, cueva, sí. porque claro, todas las que Ujú. conocemos están en cuevas, pero no en Claro, sí, paredes sí. de viviendas, ¿vale? Y claro, Sí, las sí. imágenes son las típicas de hombres con animales, mujeres dando a luz, también hay algunas escabrosas, como personas decapitadas, cadáveres devorados por Ujú, animales, etcétera. O sea, a ver, hay algunas que son ujú. así un poco traumáticas, que las ves y dices, "Oh,
madre mía, lo que representaban estos aquí, ¿no? Sí, Pero sí, sí. lo más sorprendente de todo esto, a diferencia de estas representaciones que vemos en las cuevas, que son muy así, muy las típicas de caza, ¿no? De Claro, los sí. hombres muy así Lo que se estilizados. dedicaban, es que se dedicaban entonces a eso. Y cuando están en las casas, a lo mejor es otra cosa que ahora nos dirás, ¿no? Exacto, bueno, a ver, lo más curioso de esto es que precisamente, tenían, o sea, representaban incluso paisajes, ¿no? O sea, hay una Sí, sí. representación de un paisaje, ¿vale? Donde se ve lo que sería, se supone que sería el volcán Hassan Daji, ¿Ya ves? con una urbanización a sus pies, o sea, una representación de ese volcán y está representada o sea, de forma esquematizada, ¿vale? Como si estuviéramos hablando ¿Mm? de lo que sería pues un mapa urbano de una ciudad Sí, y un dibujado pueblo, ¿no? a los pies del volcán, en un grabado o sea, de las paredes. Claro, esto ya se sale totalmente de las típicas imágenes de caza, del bisonte, del tío Claro, lanzando la ostras. flecha, la lanza, ¿sabes? O sea, Sí, claro, sí. claro, porque Cambia totalmente, sí. estamos hablando de una época en que esto la ciencia oficial no lo acepta. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes, Claro, no? claro, es que aceptarlo significa cambiar todo un poco, Claro, volver a exactamente. empezar y cambiarlo todo. Entonces, claro, no les interesa. Pero bueno, yo creo que la educación infantil, otro tema, debe cambiar mucho para aceptar todas estas realidades y Bueno, aceptar la partiendo vida de de ahí. otra forma. Sí, sí, no, no, totalmente, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Vaya. En fin, ya me iría por otros derroteros y prefiero no entrar en temas políticos. Pues sí, Pero sí, sí, exacto. de verdad que sí, porque se están obviando muchas cosas. Parece que se interesa solo hablar de ciertas otras, ¿vale? O sea, Sí, parece que solo se quiere borrar una parte de la historia y todo lo que no interesa, pues hay que echarla de lado, ¿no? Y sí que es verdad que claro. habría que abrir más la vista y mirar, o sea, la historia hay que examinarla toda, Vaya que sí. tanto un lado como el otro, tanto, ya no Sí. voy a decir ni buenos ni malos, por aquí no hay ni buenos Ujú. ni malos, hay diferencias ideológicas, e incluso todo lo que no tenga una explicación plausible, no quiere decir que de aquí a X años no pueda tenerla, ¿vale? O Claro, sea, exactamente. Sí, yo también creo que, mira, es que estamos viviendo en el siglo XXI y tenemos tribus todavía que, bueno, hay una isla que lleva años y años y años que no tiene contacto exactamente, con los humanos. y no te acerques a ella porque no te pelan. Exacto, pues lo que te quiero decir que antiguamente podía ser igual, hace mucho tiempo podía ser igual. Unos iban que sabían mucho de tecnología y otros pues estaban machacando piedra, ya está. Así es que no sé, yo creo eso, Exacto. Sí, 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 que sí. la evolución nos lleva a eso, a evolucionar un poco, subimos, tenemos que mantenernos y si no, fuera civilización, otra nueva. Exacto. Así hemos subido y hemos caído muchas veces, o sea que es lo típico. Bueno, tú tenías organizado un poquito, yo quiero que lo termines y ya Sí. está. Pues sí, mira, pues a ver, pues esta sociedad se cree que bueno, era bastante igualitaria y se basaba en la cooperación, ¿vale? Este hombre, Sí, Maillard, incluso llegó a desenterrar pues en total unas 200 viviendas y dice que por lo menos unas 40 aproximadamente podían haber sido, por el tipo de decoración que tenían, podían haber sido edificios públicos, templos o sí, santuarios, sí, ¿vale? ya ves. Este hombre no pudo continuar con sus excavaciones porque fue acusado por las autoridades turcas de tráfico de antigüedades, ¿vale? A ver, yo no digo que sí, que no, ¿vale? Sí, sí. Pero eso suele pasar muchísimo, ¿vale? Ujú. Y te lo digo porque, por ejemplo, tenemos el caso de Rudolf Gantenbrink, ¿vale? Cuando hizo lo de las, ¿sabes? El aparatito que el robot, el Upu-Out, que significa el que abre puertas en egipcio, Sí, que es sí. el que metió las cámaras de ventilación para abrir aquellas puertas, Sí, ¿te acuerdas? cerraron, sí, sí. Pues a este hombre se le vetó porque como estaba haciendo estos descubrimientos y perforó la primera puerta y Sí. tal, que vendieron los derechos a National Geographic y lo dieron y tal, que decían que en directo, bueno, eso de que en directo yo no me lo creo. Ujú. Eso ya está. Primero miran lo que hay y luego si interesa sale a la luz y si no, no. Y bueno, y con el señor Zahi Hawass, lógicamente, pues Sí.
pues hicieron lo posible pues para que este Claro. hombre tenga vetada la entrada y no pueda continuar con sus investigaciones. Y así cualquier cosa que pueda haber, lógicamente, se la atribuirán ellos Claro, se la quedan ellos. o la ocultarán, lógicamente, y no le van a Ujú, dar fama a un extranjero. Basta, no va a venir un extranjero a tu tierra a descubrir una ujú. cosa, ¿vale? Que en sí Sí, te utilizan pertenece a ti, ¿no? utilizan al extranjero y una vez que ya manejan, entonces ya la cosa dice, es mío, ya no te puedo, ya nos has ayudado bastante. Bueno, o como el caso de Thierry Jamin, también un arqueólogo al que conozco personalmente, ¿vale? Sí, sí. Francés, que también con unas investigaciones de las cuales ya hablaré también en otro momento muy interesantes, Ujú. que también tiene suspendidas sus investigaciones en Perú, precisamente por eso. Porque él, bueno, cree haber encontrado ciertas cosas, no voy a desvelar el qué ahora, Sí, pero tiene no vetada, pero que está en espera desde hace 6 años a que le digan sí, no, tal, pero ese permiso no sí, llega sí. ni creo que vaya a llegar nunca, porque si verdaderamente hay lo que se espera, lo que se cree que puede haber Ujú. allí, lógicamente se harán eco las propias autoridades Para que peruanas no. y ellos mismos se atribuirán ese triunfo, lógicamente, no se lo van a Ujú. otorgar a un extranjero, aparte de que a lo Sí, mejor tampoco les interesa decirlo, hacen la investigación, lo descubren sí, y se sí. callan y no dicen nada, ¿vale? Pero que esto es muy típico, ¿vale? O sea, cargarte el Ujú. muerto de decirte cualquier cosa para prohibirte, acusarte de algo Sí. para vetarte y para que no puedas Para continuar evitarlo, evitarlo. Sí, con tus sí. excavaciones. Esto es lo que le pasó a este hombre, a Mayard, ¿vale? Pues ya hablaremos del caso también. Y bueno, ya te digo, estas gentes cultivaban las tierras, o sea, aparte, domesticaban ovejas y bóvidos, ¿vale? Y tenían Ujú. una alimentación muy rica y muy variada. Claro, esto de que domesticaban animales, entra en choque. Estamos hablando de la época neolítica, en aquella época precerámica, Sí. lo que hacían era la caza, o sea, el domesticaje oficialmente vino mucho más tarde. Claro, en cambio, Que sepamos. claro, o sea, que sepamos. Entonces, bueno, no que sepamos, o sea, según dice la historia oficial, ¿vale? Sí, exacto. Pero que, bueno, que en sí, claro, no, o sea, no cuadra, porque estamos hablando de domesticación, claro, entonces, a ver, Sí, ya no iban a recoger tampoco, iban a por vallas que se criaban ahí, ya decían, esta semilla es así y plantaban, ¿no? sí, sí, Por lo que me estás ya. diciendo, ya iban, ¿no? Iban de recolectores, Ujú. ¿no? Sí, 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 por eso te digo, a ver, sería un neolítico muy avanzado para el neolítico que conocemos, ¿no? Incluso dentro Exacto. de estas pinturas que comentábamos, hay pinturas también muy llamativas y muy curiosas, ¿no? En las que se ven mujeres que están dando a luz animales. O sea, es algo ya que dices, bueno, esto ya por aquí no pasó. Que Uy, qué cosas más raras. cosas muy raras, ¿no? Entonces, dicen también, según las investigaciones que hicieron, que por lo Ujú, visto han hallado la presencia de Armal, o lo que es la ruda siria, ¿vale? ujú. Que ha dado pie a especular sobre si aquellas gentes, ¿vale? Conocían el consumo de esta, digamos, de esta planta, ¿vale? Para propiciar Sí. estados alterados de conciencia, ¿no? Ujú. Y a lo Y mejor entonces a lo mejor, estos estados alterados de conciencia tal vez serían pues el resultado o sea, de consumir estas sustancias enteógenas, ¿no? sí. Porque bueno, es que no, vamos, no podemos dar a luz a animales, a no ¿Mm? ser que genéticamente nos Eso, hayan sí, sí, tocado. a veces son, claro, Sí. las representaciones, vale, hasta cierto punto ves algunas que tienen lógica, dices, bueno, vale, de acuerdo, es como cuando representan, como cuando hablamos de los dibujos de Tassili, ¿no? Ujú. Que son de 8.000 años antes de Cristo, ¿no? Bueno, ya sabes, el Sí. dios marciano, todo aquello, ¿no? Hombre, a mí Pero, siempre me ha llamado mucho la atención, Mario. sí, Resulta que cuando yo era pequeña había unos azulejos en una casa aquí en Manises, que ujú, estaba pues el centauro, sí, todo lo que había entonces de todo eso. Y a mí me llamaba muchísimo, muchísimo la atención. La sirena, el esto, y me gustaban mucho. Y yo realmente es que es como que tenía un recuerdo. Cuando veía eso, es como que me venía un recuerdo de algo. Yo creo que aquí en nuestra tierra ha habido o seres o algo que han hecho experimentos, han hecho cosas y esos seres realmente han existido. bueno, No sé, en mi opinión, ¿eh? Es lo que mm, yo siento. bueno, a veces hay imágenes, claro, es que, a ver,
Existen un montón de posibilidades, ¿no? A veces dicen que cuando ves una imagen o el típico déjà vu, ¿no? Que dicen, no, es que esto has vivido otras Así. vidas, no. Te dicen, no, que es un reset del cerebro de unos segundos que te hace retomar la imagen y por un momento te da la sensación de que, y eso ya lo he visto Sí, antes, pero no, que ha sido un reset cerebral que por lo visto sí. se lo hace o sea, de vez en cuando, porque si no nuestro cerebro al final petaría con tanta información. Bueno, Sí. también, bueno, también te dicen, no, es que pueden ser vidas pasadas o recuerdos, a ver, Ujú. pueden ser muchas cosas. Sí que es cierto, a veces ocurre, ¿no? E incluso yo también, a mí también me ha pasado ver, mira, yo lo recuerdo muy vivamente, había un libro de texto Sí. de historia, precisamente, no sé si era cuando iba Ujú. yo a séptimo, si mal no recuerdo, a séptimo de Educación General Básica, la Sí. EGB, desaparecida, Sí, tristemente sí. desaparecida, Vaya, vaya que sí. yo recuerdo que cuando veía aquella imagen que era de la época medieval, notaba Sí. una sensación extraña. Siempre me pasaba, era abrir el libro y no sé, una sensación extraña. ¿Sabes cómo aquello Ujú. me resulta familiar sin haber estado? Aparte, ya te digo, Exacto, sí, sí. era una imagen medieval de una zona de España, no recuerdo si era de Burgos, no sé qué zona, que yo no Sí, había sí. estado nunca por allí. Y digo, pero por qué Sí, me sí. vibra algo? No sé, ¿por qué Te cuando veo esta atrae. imagen me atrae y siento esta sensación, ¿no? Y es Sí, sí. muchas personas a las que les pasa, ¿no? Cuando ven ciertas cosas Sí, y sí. sí, no sabemos por qué, pero bueno, o a lo mejor te puede estar recordando alguna otra cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, Sí. entronca con aquello y te da aquella sensación de que, no sé, Ujú. pero bueno, que podíamos dar 50.000 explicaciones a todo La esto, ¿no? verdad que sí. Sí. Sí, pero ellos lo dibujaban ahí en en la casa, dibujaban a mujeres pariendo animales, que es muy raro, porque Sí, normalmente, a ver, ellos, a ver, en la época neolítica que expresaban, o sea, ellos dibujaban lo que veían, ¿vale? Si dibujaban un bisonte, dibujaban un bisonte, ¿vale? Y ujú, cuando dibujaban un platillo volante, es que estaban viendo un platillo volante, porque claro, claro. esto es otro tema que si quieres podemos hablar en otra ocasión también, lo de los dibujos en la antigüedad e incluso en pinturas renacentistas, en cuadros renacentistas, Que sí, donde cuando aparecen objetos quieras. voladores. Entonces, a ver, esta gente representaba o sea, lo que veía. Y cuando, por ejemplo, en Valcamónica, o sea, también esas representaciones de aquellos objetos, ¿no? Ujú. O en Australia, en Kimberley, ¿no? Lo de aquellas cabezas así que parecen los típicos Eves, ¿no? Ah, Eh, sí, sí, también, a sí, ver, sí. todas estas representaciones, a ver, ellos representaban lo que veían. Es lo que te comentaba antes también de la zona de, o sea, de Tassili, ¿no? Del gran dios Ujú, marciano y todas aquellas representaciones, ¿no? Que están arrastrando a aquellas mujeres de rastros negroides, ¿no? Y tal, sí. que parece que las están empujando hacia un objeto, hacia una nave, ¿no? Como Ujú, si las quisieran raptar, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos plasmaban en la roca lo que sucedía o lo que veían, no se ujú, inventaban historias, ¿no? O sea, sí, sí. digamos que eran pinturas realistas, ellos plasmaban lo que Realistas. veían. Por un lado, podemos aceptar, vale, un ser humano, sí, podemos aceptar un bisonte, pero claro, esto que es un extraterrestre, no, esto no, esto es la imaginación. No, 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 Ujú. no, no. Si tú has dibujado eso es porque tú has visto eso. La verdad que es muy interesante. ¿Vale? Muy, Esto, sí, mira, está cerca de la ciudad de Saliurfa, ¿vale? Digamos que es la zona suroriental o sea, de Anatolia, de Turquía. sí, Turquía. En esta zona, mira, convergen muchas culturas, ¿no? Pero predominan los kurdos, ¿no? Y no suele ser un lugar muy visitado, Ujú, pues debido precisamente a lo mejor por eso la situación geográfica, que está muy aislado, ujú. prácticamente al oriente del país, y que bueno, que la situación política No, no es buena, tampoco, claro. exacto, o sea, tampoco Acompaña. invita mucho a ello, ¿vale? Ujú, Entonces, bueno, este yacimiento es muy complejo, es enigmático y no sé, es desconcertante, la verdad, ¿vale? ujú, Fue descubierto por un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt en 1994, sí, sí. creo que en el 94 o el 96, no estoy seguro, ¿vale? Eh, pero 30 años antes, otros arqueólogos de la Universidad de Chicago ya habían excavado en la zona, pero la habían desestimado como que, bueno, que allí no había gran cosa que sacar y vamos, Ujú, que digamos que, o sea, que pasaron bastante sí, de, sí. de eso. Y bueno, y nada, pues muy cerca de la superficie, pues encontraron unos monolitos de piedra caliza en forma de T, muy parecidos a los talayots que podemos encontrar en las Baleares, en Menorca. Ujú. ¿Sabes los talayots, estas piedras en forma de T?
No, no lo había visto nunca. Bueno, pues es como si habláramos con un dolmen. El dolmen sabes que son las dos Sí, piedras, piedra horizontal encima, ¿vale? Pues el talayot es una piedra horizontal y una encima, perdón, una pieza, o sea, una piedra en vertical y otra en horizontal, o sea, en forma de T. arriba. Sí, en forma de Exactamente, T. ese Sí, es sí. el talayot, ¿vale? Vale, vale. Y tendrían o sea, de 2 a 7 metros de altura y varias toneladas de peso, ¿vale? Sí. Claro, ya volvemos a lo mismo, cómo pudieron mover todo esto para hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. la mayoría representan curiosos grabados, e Eso también incluso, está e- interesante, los grabados. sí, e incluso dijeron que también habían evidencias de que habían sido también atacados como si hubieran querido ser destruidos, ¿vale? Sí. Eh, las esculturas estas, digamos, o sea, van adosadas a unos muros bastante toscos, ¿no? Así como, como en forma oval, ¿no? Y en el centro puedes observar dos pilares enormes, perdón, que presiden lo que es el complejo. Sí. La datación por radiocarbono dio un resultado de 11.600 años. Ya ves. ¿Vale? Entonces estamos hablando de 9.600 años antes de Cristo, en Ujú. cuanto a los restos que se hallaron alrededor, que fueron analizados, ¿vale? Sí, sí. No se sabe por qué motivo, pero fue deliberadamente tapado bajo toneladas de arena, ¿vale? Ujú. Eh, claro, lo desconcertante de ellos, si nos atenemos a la datación, es que oficialmente, claro, el hombre en aquella época acababa de salir de las cavernas, o sea, estábamos hablando del Sí, sí. neolítico, ¿no? Y llevaban una vida nómada, es lo que decimos antes, Sí. o sea, de la caza, de buscarte la vida y todo esto, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, sí. claro, muy similar al complejo este de Göbekli Tepe sería Stonehenge, ¿vale? Pero claro, hay una Ujú. diferencia de 7.000 años entre ambos de ellos, ¿vale? O sea, Stonehenge tendría 7.000 años menos, o sea, sería mucho más moderno en el tiempo, ¿vale? Ya Entonces, ves, sí, sí. y más extraños son las representaciones que hay de animales y pictogramas en relieve. Ujú. Eh, claro, volvemos a lo mismo. Dicen que la zona ahora es desértica, que posiblemente hace 11.600 años, a decir de las representaciones que hay, el paisaje no tendría nada que ver con el paisaje árido que hay en la actualidad, ¿vale? Lo que te Ujú. comentaba antes de las pirámides, que en aquella Sí, época, sí. según se sabe, en 10.500 antes de Cristo, aquella zona era un vergel, ¿vale? Claro, era verde, sí, sí. Posiblemente, o sea, esta zona fuera un vergel, ¿vale? Y la Ujú. simbología que tiene es de carácter sagrado y que tal vez funcionó, ¿no? O sea, funcionó como lugar de culto, que es lo más lógico, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo pudieron extraer, transportar y grabar Sí, estas moles de casi 20 toneladas de peso? ¿Vale? sí, sí. Claro, según las evidencias, ni siquiera conocían la rueda, ni disponían de animales de tiro, ¿vale? Sí, Y sí. claro, lógicamente, para disponer de animales de tiro los tienes que haber domesticado. Y estamos hablando en una Ujú. época en que cazaban, que todavía los animales no habían sido oficialmente Ujú. domesticados, Sí, ¿vale? sí. No hay evidencias ni de escritura, ni de cerámica, ni de metalurgia, ni de nada. Aparte de que Mira, de escritura, Mario, no sé si, creo que sí que es este pueblo. Tiene mucho parecido con la de Rongo Rongo de la isla de Pascua. no, pero esto que me estás hablando tú no es exactamente. La escritura Rongo Rongo de Pascua Sí. estaría emparentada con la escritura del Valle del Indo, Ah, bueno, que es muy cerca de ahí. Sí, sí, es verdad, tienes razón. con Sí. el Valle del Indo, sí. Ujú. Con la ciudad de Mohenjo-Daro. Exacto, sí, sí, es esta, sí, es verdad. Eso es ¿Lo Mohenjo-Daro, ves? que si te Ujú. parece, otro día podemos hablar de Mohenjo-Daro bueno, o sea, de Pascua, que en sí es un misterio, Sí, ¿vale? sí. Y sobre la cual he hablado también con otra arqueóloga que me imagino que debes conocer tú también, Ujú. que bueno, o sea, es Alex Guerra, es su nombre. Ujú. No sé si la conoces, Alex Guerra. No, no, no la conozco. Bueno, pues yo he hablado muchas veces, incluso he coincidido en varios programas con ella y bueno, Ujú. hemos hablado largo y tendido porque ella incluso ha vivido en Pascua y Claro. ha hecho muchas Ujú. investigaciones en Pascua. Y yo muchas veces era muy divertido porque siempre le sacaba a colación lo de la escritura del Valle del Indo y tal, y Sí, teníamos nuestros sí. debates y tal. No, pero es una persona bastante abierta y da gusto tratar con ella. Nada, cuando Pues, quiera la invitamos a ella y a ti. A pues ver sí, si
Se pasa el confinamiento y lo hacemos de otra forma. Pues sí, pues es muy curioso esto que comentas porque, a ver, podríamos hablar largo y tendido también porque ya estaríamos hablando de la cultura del Valle del Indo, que no tiene ninguna, digamos que, dista de la cultura de Pascua en 3000 y pico de años, ¿vale? Entonces, Sí. claro, esa coincidencia en la escritura en 28 signos que hay en la escritura de lo que son las tablillas rongo-rongo, que coinciden con esta escritura del Valle del Indo. Y sí que es verdad que, claro, aquí ya podíamos hablar también de la cultura hindú, de los vimanas, de las, bueno, de aquellas guerras de los que nos hablan los hindús en el pasado, de naves voladoras. Es un tema muy fascinante que si quieres ya lo trataremos en otro Vaya. programa. Pues sí, la verdad que no nos van a faltar programas para hablar de temas muy interesantes que hay de misterio. Y más que contigo, la verdad que es muy fluido. Yo creo que los oyentes estarán encantados porque son temas que estamos profundizando y es una charla entre amigos, que no es entrevista Sí, ni sí, nada así. Pues exactamente. yo creo que sí que les va a gustar y que está muy bien. Y bueno, que ya te digo que eres un libro abierto y me encanta escucharte. Nada, Pues mira, seguimos un sí, poquito. seguimos ya para terminar este tema. Y bueno, a ver, estaba comentando lo del emplazamiento de las piedras. Y claro, también Sí, para realizar una tarea de este tipo, tendríamos que estar hablando de una sociedad avanzada. Lógicamente, se necesitaría de centenares de personas durante mucho tiempo para sí, sí, realizar un semejante, o sea, un trabajo semejante, ¿no? Claro, claro, estos tendrían que haber estado comandados por alguien, tendrían que haber estado pues también coordinados, ¿no? Por algún motivo concreto, liderados por alguien, tareas de mantenimiento para mantener a toda esta gente. Si estamos hablando claro. de una época neolítica en que la gente está, mira, aun suponiendo que fuera un neolítica muy avanzado, no Sí, aceptado por la ciencia oficial, ¿vale? Imagínate que sí, ya domesticaban animales y que ya cultivaban plantas, ¿vale? En vez de sí, dedicarse a sí, cazar y a recolectar, ¿vale? sí. Aun suponiendo eso, tú vas a coger a un centenar o 200, 300 tíos y vas a decirles, venga, ahora vais a construir esto por mi gracia bonita y vais a dejar de cazar y vais a dejar, o sea, vais a dejar Sí, pero vuestros animales hay que alimentarse y beber. y de trabajar la tierra porque vais a construir este templo porque yo lo digo. A ver, Sí, no, o sea, lógicamente esto solo puede suceder en una organización avanzada, alguien que claro, mandara a construir aquello, lo coordinara de alguna manera y alimentara a esas gentes y lo hiciera con claro. algún propósito, ¿vale? Entonces eso no se hace así como así en una sociedad neolítica de, o sea, de 4 cazadores y Porque recolectores. realmente la historia está equivocada. La historia está equivocada y la historia como la escribe quien la escribe, pues se la escribe lo que piensa y lo que ve y lo que cree y lo que, no sé, Bueno, la la historia verdad, ha porque avanzado, es que ha la avanzado historia... diferente. Ha avanzado Ujú, diferente en según qué puntos del planeta, como tú dices, que hay islas y hay sí, zonas recónditas de África, por ejemplo, y tal, que están todavía, que viven casi prácticamente en un periodo casi neolítico, por así decirlo, ¿no? sí, exacto, Entonces, a sí, ver, sí. sí que es verdad, ¿vale? Que hay sociedades que pueden haber avanzado más que otras, ¿vale? Hasta ahí podemos aceptarlo. Pero es que el Sí, misterio está que, aun aceptando todo esto, estamos sí, hablando sí. de construcciones que es imposible. O sea, de Ujú, que no hay herramientas porque no conocían los sí, sí, metales que fueran capaces de horadar ese tipo de roca caliza. O sea, de construir unas claro. ciudades subterráneas, esos conocimientos arquitectónicos para el sonido, Sí, para la ventilación, sí, para, o para sea, todo, para sí, excavar la sí. roca, para mover las moles de piedra Claro. y ponerlas, emplazarlas en su lugar, en sus emplazamientos. Entonces estamos hablando de cosas que ya se escapan. Podemos aceptar un error de, yo qué sé, que te diré, 5.000, 6.000 Ujú, años. O sea, que el neolítico a lo sí, mejor sí, no, en unos sitios esté más avanzado que en otros, ¿vale? Lo que pasa es que ya sí, sabes, la sí, historia te lo engloban allí, han estudiado una parte y dicen, bueno, va, pues esto ya para todos, ¿no? sí, sí. Pero bueno, que la Ujú. historia teníamos que estar reescribiéndola cada día. Pero sí que es cierto que hay cosas que por más que le des vueltas y aún aceptando que fuera un neolítico Sí, muy, muy, muy avanzado, hay cosas que no tienen explicación. claro. Las propias No, porque pirámides hay siguen cosas siendo un que es que misterio. no podemos hacerlas hoy en día. Es que las Es, pirámides hoy en día no las podemos hacer con es, la es- exactitud que están hechas. O sea que. exactamente. Sí, con ese 0,03 Y de error. además es que las civilizaciones antiguas o los dioses o quien viniera tenía mucho que ver con las estrellas, con el cinturón de Orión, la estrella Sirio. Ahí no sé si son tribus o qué, que saben muchísimo de astrología. Y es porque se Sí, ve que
un dios o alguien del espacio ha venido y se lo ha dicho, porque no sé ahora qué estrella es, que se guía por 2 soles, pues lo hemos descubierto hace poco y ya lo sabían esta tribu, o Sí, sea sí, que los dogones. Tú me estás sí, hablando de los dogones, sí, de la pues tribu de los dogon. Sí, bueno, ellos ya conocían la existencia de Sirio A y Sirio B. Que bueno, que hay una Sirio C también pequeñita. Pero bueno, que sí. verdaderamente Sirio C no se descubrió, sino no sé si fue hasta los años 50 o 60 o algo así. Pero ellos Ujú. ya hablaban de la existencia de Sirio C. ¿Vale? Habían estudiado el cielo, tienen mucho tiempo para ver las estrellas, para estudiarlas, Sí, pero es que o estamos hablando. alguien les Sí, informó, si puede pero es ser. que sabes qué pasa, que Sirio B no se ve a simple vista. Por mucho que hubieran escudriñado los cielos y los hubieran estado observando, por Ujú. mucho que los hubieran observado a simple vista, era imposible verla. O sea, eso no fue hasta nuestros potentes telescopios que fueron capaces de Sí, ver que era una estrella binaria. Bueno, que luego hay otra ujú, pequeñita al lado que la sí, llaman C. Pero bueno, claro, ellos conocían la existencia porque sabían que los dioses, las personas que les habían traído cultura, venían de allí, de Sirio. sí, Eso sí, es lo que siempre han sostenido y mantenido los Dogon. sí, sí. Es que, a ver, cuando saben tanto de Sirio y tanto tiene que ver Sirio en nuestro planeta, porque es Ujú. que Sirio está por todas partes en nuestro planeta. Sí, 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 sí. O sea, Exactamente, sí. algo importante vino de Sirio, o nos trajo, vamos, los dioses vinieron de Sirio, ya está, si está más claro que el agua. Sí, ¿Verdad? sí, exactamente. Porque hay pirámides en Egipto, ahí también en México. Ujú. Mucho tiene que ver con la estrella Sirio y con ello. O sea que algo en la antigüedad tuvo que ser fuerte que viniera de allí. Sí, bueno, según las teorías de Robert Bauval, digamos las tres pirámides de la meseta de Giza, Keops, Kefren y Sí, Micelinos, están orientadas de manera de cómo estaba Orión en el sí. 10.500 a.C. Ujú. Entonces las hicieron conforme estaba aquello. Entonces saben más o menos la fecha de cuando se hicieron las pirámides por Exactamente, por eso las datan en aquella, porque, el bueno, cielo sabes en ese momento. aquella máxima de cómo es arriba es abajo, ¿no? Que tienen los egipcios, pues Sí, ellos sí, plasmaron lo que viene en el cielo, lo plasmaron abajo en las pirámides, por eso sí, están la de Keops y la de Kefren, y la de Micerino está un poco más retirada, y sí. lógicamente, claro, cuando hicieron los estudios vieron que emulaba lo que sería El lo que sería cinturón de... cómo se veía el cielo hace en el 10.500 en el 10.500 antes de Cristo, Sí, sí, y el Nilo sería la Vía Láctea, y bueno, en fin, bueno, claro. un montón Sabía de... mucho de astrología. Sí, 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 sí. Bueno, papá, Pues ya te digo, terminar es con lo todo, tuyo. bueno, simplemente, bueno, esto es muy extraño. Sí, Lo que te comentaba de, ya para cerrar el tema de Göbekli Tepe, es sí, que, bueno, eh, eh, lo que parecía muy extraño es que parece que habían construido el templo, ¿vale? Y después lo que es la ciudad alrededor. O sea, normalmente la lógica, la tendencia natural es al revés. Es primero empezar a construir una ciudad, ¿vale? Y luego sí, construyes un templo. Pero si aquí parece que la teoría es al revés. O sea, parece que primero se construyó lo que es este complejo, ¿vale? sí. De Göbekli Tepe. O sea, primero se construyó lo que es el complejo este ceremonial, que podíamos decir, ¿vale? Y Sí. después las casas alrededor. Pues quizás la sociedad ya estaba hecha, ese fue un lugar privilegiado, un lugar bueno, hicieron el templo y luego pues fueron allí Uh -huh. a vivir, no se sabe. Y es curioso, y es curioso porque, a ver, en cuanto a la historia se refiere, o sea, bueno, parece que no es un tema del que se hable mucho, ¿eh? O sea, Göbekli Tepe es una cosa que, o sea, bueno, como muchas cosas, ¿no? Que se quieren ocultar o de lo que apenas se habla en los foros Sí, académicos, ¿no? Porque claro, es que, a ver, es que una vez más estamos en lo mismo, aceptar las dataciones, que no hay error sí, posible porque las han datado bien, aceptarlo pues sí, sería otra vez en lo de siempre, en reescribir la historia, ¿vale? Para este claro, hombre, para Klaus Schmidt, que si mal no recuerdo creo que murió en 2014 o algo así, ¿vale? Estos pilares en forma de T para él representaban figuras humanas esquematizadas, ¿no? sí, ¿Vale? Y que podía haber sido un templo donde rendir culto a los muertos, ¿vale? Y por eso hay esos adornos en los monolitos, que en la mayoría son bestias amenazadoras, que sí, actuarían, sí, pues digamos, como a modo de tótem o de protectores, ¿vale? No, sí, no sí, sería nada descabellado. También tenemos en nuestras catedrales las gárgolas,
¿vale? Sí. También tenemos todas estas representaciones diabólicas que dice, bueno, ¿qué pasa, no? Es como, de alguna manera, como algo maligno, pero que está allí como para proteger del exterior, ¿no? O sea, Sí, que sí. cualquier cosa, cuidado, que estás entrando en lugar sagrado, ¿no? O sea, por aquí no Ujú. puedes pasar. Pues estas representaciones de estos animales que amenazadores y de alguna manera, pues que a lo mejor estaban representados ahí pues para proteger esto, ¿no? Sí, puede ser para lo mismo, sí. Y es más, luego dicen que por lo visto se realizaron a posteriori, no sé, pues a lo mejor 2000 años más tarde aproximadamente, o otras por allí, pero que no estaban tan perfeccionadas. Esto sería más o menos como lo que habíamos comentado antes de las pirámides, ¿vale? Que las primeras Sí. estaban muy bien, pero ya todo lo que hicieron a posteriori, en ruinas. Y bueno, Ujú. pero no se sabe por qué motivo, sin saber por qué, acabó siendo enterrado. O sea, todo eso se montó, o sea, era toda una Ujú. montaña de arena que ya es Sí, como sí. si lo hicieron adrede. De alguna manera volcaron, o sea, Sí, sí. millones de toneladas de arena allí para tapar eso. ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué motivo quisieron enterrar todo aquello? Ujú. Sí que es cierto lo que he comentado al principio, que habían marcas en Sí. las rocas como si hubieran querido destruirlo, ¿vale? Lo que pasa es que a Ujú. lo mejor tal vez cuando se quiso hacer eso, que representaba tal tamaña empresa para poder destruirlo, o no habían herramientas con que poder hacerlo, o parecía que cualquier cosa que le hacían era como darle un pellizco, y a lo mejor optaron por decir, mira, esto no comulga con nuestras creencias, hay que ocultarlo, hay que taparlo, y optaron por montar ese montículo de arena, que es casi como lo Ujú. descubrieron, porque estaba totalmente enterrado este complejo. Ya ves. Y podemos aceptar hasta cierto punto que ciudades que se han descubierto que están enterradas que después de 2000, 3000 años y tal, por el paso del tiempo, la arena, vale, pero es que esto estaba Sí. ya como hecho adrede, o sea, no era el paso normal del tiempo, Sí, sino sí. que se notaba ese montículo que ya estaba allí amontonado, eso adrede. Que ya estaba Ujú. esa arena amontonada o sea, de manera. Murieron allí, había cadáveres allí en. No, bueno, en sí. Bueno, cadáveres que yo sepa por ahí por la zona, ahora no, mira, no estoy seguro si se encontraron alguna cosa al respecto, pero sí que es cierto que, a ver, eso básicamente esto era como una zona templo digamos, bueno, pues para rendir culto. Y de alguna Sí, manera, sí. pues, no sé, como te diría, bueno, claro, una catedral no vas a taparla, pero a lo mejor un sitio de culto, una ermita o algo, yo qué sé, alguna cosa que hubiera por ahí que dijera, mira, esto no nos gusta Bueno, es porque que esto puede ser, porque lo date cuenta tapan. de que a lo mejor, no sé, a cualquier religión a veces no hay enemigos de que Sí, sí, entonces sí. estaban defendiendo de algo que ellos creían o algo que tenían allí y se estaban defendiendo de otras personas, otros seres que no brindaban con eso. Cuando lo han tapado es por protegerse, o sea, está claro que Exactamente, sí, si se bueno, y tapó porque, y es una porque interesa, protección. bueno, y porque interesa también destruir todos los cultos antiguos. Bueno, todas las culturas han hecho lo mismo, ¿no? Y ya sabemos que también los templos cristianos se levantaron sobre templos paganos, ¿vale? Que estos a su Ujú. vez se habían construido encima de otros templos anteriores, prerrománicos, y que estos enclaves también estaban puestos justamente en zonas telúricas, ¿vale? Eso te iba a decir, sí, sí. Entonces, Que- bueno, de alguna manera han aprovechado estas zonas telúricas y lo que han hecho, pues para imponer mi culto, quito el otro. Ujú. Y cambiar, e incluso también lo que se ha hecho, pues preservar las fechas, que muchas veces decimos que estas fechas tal y cual. Tú sabes que esas fechas se correspondían en los antiguos cultos a otras celebraciones, pero bueno, lo que hacían era transformar esas fechas, por ejemplo, en el caso del cristianismo, pues ciertas fechas que eran de celebraciones romanas, las cristianizaron. Sí, ¿Vale? Como por ejemplo el 25 de sí, sí, ya diciembre. ves. 25 de Ujú. diciembre era una fiesta romana en la que se hacían presentes y tal, y bueno, y la tomaron Y ahora es como el día, nacimiento, y ahora es claro, Navidad, como sí, el día del sí. nacimiento de Jesús, pero que verdaderamente se sabe que Jesús no nació en En el, diciembre. digamos, en el 25 de diciembre, sino que habría nacido en agosto, ¿vale? Que no precisamente la representación del pesebre nevado sería la menos adecuada, porque a la hora de la verdad estaríamos hablando de una zona desértica con mucha calor, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, hasta nuestros días ha llegado esta manera pues de celebrarlo, de representarlo de alguna manera, ¿no? Como que también se dice que, o sea, que Jesús también nació, o sea, que no fue justamente en el año cero, sí que habría un margen, no sé si eran de 3 o de 7 años o algo así, o sea, de Sí, diferencia, que sí. habría unos 7 años Sí, anteriores. sí.
O sea, Que sabemos lo que nos cuentan de Jesús. ¿Crees que Jesús existió? Eso es otro tema. Venga, lo vamos a ir dejando ya. bueno, sí, bueno, eso ya es otro tema, otro cantar. Por aquí entran también muchas ideas religiosas y tal, y bueno, y no, tampoco quisiera ver. Yo tengo mi creencia y bueno, no sé, yo Claro. cuando se ha hablado tanto del tema y tal, yo creo, en mi opinión, yo creo que sí que existió. ¿Vale? Yo creo que Sí, existió. Ahora bien, yo también. si ya entramos ya en el debate de que si fue un gran, bueno, un revolucionario, o si fue hijo de Dios, fuera lo que fuera, yo siempre digo lo mismo, a ver, fuera lo que fuera, ¿vale? Eh, Sí, yo me quedo con el mensaje. Si el mensaje es mm, positivo, si lo que te transmite es positivo, yo me quedo con eso. sí, Hay mucha muy gente cuando habla bien. del cristianismo, la iglesia, atacar a la iglesia tal y cual, vale, de acuerdo, es que tú Mm, estás atacando a la iglesia, tú estás atacando a un organismo que han creado los sí, hombres, ¿vale? exacto. Que el ser humano ha tergiversado, ha matado, ha torturado en nombre de Dios. Sí, Pero si nos vamos verdaderamente a la religión, realmente es una religión sí, bonita, ¿eh? Porque en ningún momento te está hablando de matar ni de torturar a nadie, te está hablando de respeto, exacto. de amarse los unos a los otros, Sí, que ¿vale? realmente es la ley del Eh, universo, sí, entonces, eso, es eso. que verdaderamente, claro, una cosa son lo que sería el cristianismo, o sea, inicial, ¿vale? Y luego en lo que se transformó, en lo que lo transformaron los hombres, en lo que hizo la iglesia, como le dio la gana, Claro, sí, interpretando sí. y matando en nombre de Dios y lo que Ujú, les dio la gana, ¿vale? O sea, sí, yo me sí. remitiría, por ejemplo, pues a la hora de, o sea, de creer o de tener una fe, pues yo me remitiría, digamos, no en los hombres, ¿no? O sea, sino Ujú, en esa fuente inicial, ¿no? De, ¿tú crees en la iglesia? No, en la iglesia no. Yo creo, pues en Jesús, por ejemplo, ¿no? Porque yo bebo sí, directamente de la fuente, no voy a lo que me dice un tío exacto. en representación Exacto, de él, sí, sí. por ejemplo, ¿no? Muy bien. Es por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, Sí, sí. si estudias un poco, indagas un poquito y miras lo que era, pues a ver, es una religión bonita que Ujú, en ningún momento te habla de, o sea, de violencia ni nada, al contrario de ujú, dioses anteriores, si nos remontamos a Yahvé y todo esto, de castigos y tal y cual, ujú. que pienso yo, madre mía, digo, a ver, un padre nunca querrá el mal para sus hijos. Exactamente. Ni Entonces, a castigar ver, tampoco, y yo claro. lo siento mucho, pero yo no creo en un padre castigador, o sea, me entiendes, Yo ¿no? tampoco. Entonces, Hombre, yo pero creo bueno, eso es otro cantar. Que Jesús existió. Lo vamos a dejar aquí para volver a otro tema pronto, lo que sea. Pero yo para mí Jesús sí que existió, por supuesto, y además que fue una figura importantísima cuando empezamos a contar a partir de algo tuvo que hacer para haber un antes y un después de Jesucristo, ¿no? Exactamente, Lo sí, dejo sí, sí. ahí. Pues sí, Bueno, llega la despedida. Despídete de los oyentes como quieras y ya está. pues eso, pues nada, que ha sido un grato placer estar esta vez contigo otra vez, bueno, con todos vosotros, con todos los oyentes, esta vez en directo, bueno, claro, bueno, los anteriores han sido grabados y bueno, que me ha Sí, encantado poder tener, a mí me gusta mucho más personalmente porque quieras o no se puede interactuar, es mucho mejor, siempre surgen preguntas, sí, siempre surgen sí. cosas y vas tirando del hilo y siempre te vas por un sitio o por otro y das un poco más de vidilla al tema. Pero que sí, que lo dicho, que ha sido un auténtico placer estar contigo y bueno, un saludo muy cordial a todos los oyentes. Bueno, pues ya sabes que aquí tienes tu casa y que va a haber muchas veces más, porque hay muchos temas que tenemos que hablar y como tú dices, entre amigos, así de una forma fluida y yo creo que es lo que más gusta. Cuando Y quieras. así, espontánea y espontánea. Venga, muchísimas gracias, María, Un hasta la abrazo. próxima. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego. Chao. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Y ahora desearos que tengáis una noche estupenda, maravillosa y mágica. Bueno, es hora de la despedida.
agradeceros por elegir vernos, por dedicarnos vuestro espacio y tiempo, y sabéis que podéis participar, sugerir o comentar. Nuestro correo asociacionufologiamanises@gmail.com. Hasta dentro de 7 días, amigos. Si te ha gustado, me lo puedes hacer saber dando me gusta, y si quieres seguirnos, te puedes suscribir al canal. Te esperamos aquí, entre el espacio-tiempo.